Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes en este semisférico mundo. Bienvenidos, gracias por acompañarme, niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos. Yo soy Mauricio José Schwartz, esta es la revista semanal del Rey va Desnudo, y hoy que andamos un poquito pachuchos de salud, vamos a tratar de pasar lo mejor posible durante las siguientes 3 horas, quizás menos. No. Digo quizás menos porque hay cosas que están pasando y que probablemente a lo largo de este streaming van a ver en varias ocasiones esto. Y si lo ven es que ahora regreso, no pasa nada, pues que hay cosas que tengo que hacer. Ni modo, casi nunca me ha pasado esto, no, nunca me ha pasado esto en realidad, pero ahora está ocurriendo y ni modo, hay que adaptarse. La vida es como viene. Yo les solía decir a mis hijas que la vida es como bajar en rápidos, en aguas blancas. Si hasta cierto punto vas para donde tú quieres, pero en general vas hacia donde el río te quiere llevar, y tu labor fundamental es no ahogarte, no quedar de cabeza en el recorrido de las aguas blancas. Pues eso es. El día de ayer, vamos rápidamente con esto, el día de ayer publiqué esto que fue un reestreno. Estuve pensando en esto porque estuve viendo estadísticas del canal. No soy un gran administrador, ya podría yo hacer SEO y tener expertos en marketing y demás, pero no lo tengo. Ni para pagarlos, ni mucho interés. Tampoco, pero estuve viendo videos que tenían muy pocas visualizaciones y que no me explicaba yo por qué. Sobre todo porque su temática es como la de otros que tienen un montonísimo más de visualizaciones, ¿no? Estamos hablando de videos que tienen 300,000, no muchos, pero tienen 300, 500,000, 700,000 visualizaciones. La gran mayoría anda por las decenas de miles, pero hay este grupo pequeño que tiene menos de 20,000 visualizaciones y que yo lo veo y me pregunto, ¿por qué? Si es muy parecido a otras cosas que hago. Quizás el momento no era el adecuado, quizás la miniatura no era la adecuada, quizás no tengo idea porque nadie sabe cómo funciona en realidad este asunto de las redes, pero decidí que a partir de ahora, cada 2 o 3 meses, vamos a hacer un reestreno. Vamos a tomar estos vídeos que han tenido mala suerte o mala recepción, o no han tenido una recepción como la que razonablemente deberían tener, y vamos a reestrenarlos, a ver qué pasa. De hecho, este video de hoy, el de ayer, sobre Witold Pilecki, que es este mismo señor que está aquí, es el responsable tendría yo que abrirlo para que lo vean, de los Guardianes, es Witold Pilecki. Me costó Dios y ayuda a encontrar un busto de Pilecki en el mundo para que pudiera ser parte de los Guardianes del canal, pero es un hombre que tiene todos los rasgos de un héroe de primerísima línea, de un hombre honrado, honesto, valiente, y que se lanza a defender sus principios como quiera que sea. En su caso, lo que hizo Witold Pilecki, lo cuento pero da exactamente igual, el video hay que verlo. Witold Pilecki se hizo detener en una redada para entrar como prisionero a Auschwitz. Y en Auschwitz fue torturado y apaleado y amenazado y pasó hambre. Pero él iba a organizar la resistencia dentro de Auschwitz antes de que empezara el exterminio y a ver las condiciones de sus compañeros, porque él era capitán del ejército polaco y había una gran cantidad de personas de la resistencia polaca, por supuesto, encerradas en Auschwitz, como digo, en ese momento antes del exterminio. Entonces él está de 40 a 43, 3 años en Auschwitz, ayuda a escapar a sus compañeros suyos y finalmente un día, ya en 1943, decide que ya es hora de que escape y entonces ahí escapa. Es decir, lo tenía absolutamente todo controlado, pero aguantó maltratos de un nivel que no creo que ninguno de nosotros aguantara, la verdad. Y cuando sale, escribió el famoso informe Witold. El informe Witold es uno de los primeros informes detallados que le dice a los aliados que los nazis están exterminando gente de manera industrial por millones
en un sistema de cadena de montaje, donde hay ferrocarriles que traen gente que entra en las cámaras de gas, cuyos cuerpos salen para ser quemados, mientras llegan otros trenes con más personas para las cámaras de gas todos los días. Hablamos en Auschwitz de 12.000, 13.000 personas al día. Es una cifra que ni siquiera nos podemos imaginar. Y Pilecki relata esto en el informe Witold, que llega a los aliados, al gobierno, al ejército británico, al ejército estadounidense, y les alerta de lo que está pasando. Siguió luchando a favor evidentemente de su país que estaba ocupado, de la Polonia ocupada. Polonia es liberada por la Unión Soviética, pero entonces se encuentra con el inesperado asunto de que la Unión Soviética no iba a dejar que tuviera una organización democrática, a ver quién nos gobierna y nos organizamos nosotros. No. Stalin puso a los responsables del Partido Comunista al frente del país. El país se declaró comunista y se declaró que no había democracia, ni votos, ni nada por el estilo. Y junto con otros países, con todos los países que fueron los satélites de la Unión Soviética, pues quedaron bajo las órdenes directas del Kremlin. Y como Witold Pilecki no estaba muy a favor de esta idea, fue acusado de acusado de espionaje y fusilado por el ejército soviético, al que habían apoyado evidentemente los resistentes polacos para que liberara a Polonia del yugo nazi, ¿no? Nunca se esperaron que lo que iban a hacer es ponerles otro yugo de otro autoritarismo, de otra dictadura brutal, y a Pilecki muere fusilado por el Partido Comunista, no, por el régimen comunista de Polonia. Cuento todo esto y no he contado nada. Es necesario entrar en la historia de este hombre, de esta visión magnífica de alguien que realmente está dispuesto a todo sacrificio por aquello en lo que cree. Y por lo visto no estaba yo equivocado, porque miren, esto lo estrené ayer a las 6 de la tarde. Y en este momento tiene 3.600 visualizaciones. No es mucho, pero es que el total en su primer estreno desde, creo que son 3 años. Déjenme verlo, porque lo podemos encontrar aquí fácilmente. El video original se publicó, si mal no recuerdo yo, hace 3 años. Aquí lo tengo. Fue publicado. Ahora lo tengo. El 2 de noviembre de 2021, hace 4 años. Fíjate, casi exactos los 4 años, eso no me había dado cuenta. Y en 4 años logró 7.000 visualizaciones únicamente. A mí me parecía que no era lógico. Y bueno, de 7.000 a 3.500 o 3.600 en un solo día, pues me da la razón de que algo no estaba funcionando bien allí. Entonces, pues ese es el video de hoy. Y como digo, cada 2 o 3 meses vamos a hacer uno, y además me da un poquito de descanso, que no está nunca mal. Por supuesto, quiero pedirles, como siempre, su apoyo en Patreon, en PayPal, en Patreon, por una donación cada mes que puedan hacer para mantener vivo el canal, y en PayPal una donación por una sola vez que también pueden hacer, y que voy a agradecerles muchísimo, por supuesto. Vamos rápido a lo que me están empezando a decir, a ver qué... ¿Cuáles crees que sean las razones por las que no hay tantas mujeres interesadas en ciencias exactas? ¿Crees que sea consecuencia del machismo o el patriarcado, como afirman algunos? Pues llámale machismo, llámale patriarcado, llámale a toda una situación social que no invitaba a las mujeres a estudiar las carreras que ahora se llaman STEM. Ciencias, tecnología, no me acuerdo qué, y matemáticas. Bueno, el punto real es miren. Cada día hay más mujeres, y en las carreras de medicina, las carreras relacionadas con la salud y biología, el número de mujeres es igual al de hombres. En otras
hay menos mujeres, pero en este momento ya son más del 30% en las universidades y en los centros de investigación. ¿Qué pasa? Que aquí hay un proceso de cambio en acción constantemente y nada más, ¿no? No sé si hables de patriarcado, hables de machismo, hables de una tendencia que era decirles a las mujeres, oye, tú no te dediques a eso, pudiendo dedicarte a cosas tan maravillosas, corte y confección, carreras comerciales, para ser secretarias, lógicamente. En ingeniería, yo me acuerdo cuando era muy joven, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México había 2 chicas, ¿no? Solo 2 chicas, los propios ingenieros se descacharraban de la risa. Mi hijo está estudiando ahora un grado medio vocacional o técnico en deportes, y de de un grupo de 20 y tantos chicos, más de la tercera parte son chicas. Esto antes tampoco pasaba, ¿no? Entonces yo creo que sí, evidentemente había una tendencia a decirles a las mujeres que pues, eso no era para ellas, ¿no? Y creo que esa tendencia pues, está en retroceso y tenemos que apoyar su retroceso. ¿Cómo? Pues, si tienes una hija o conoces una chica que quiere entrar en las carreras científicas, técnicas, tecnológicas o de matemáticas, pues decirle que sí, que adelante, que no hay ningún problema, que siempre, ya ahora hay muchas mujeres que son ejemplos de lo que ha pasado allí, ¿no? Otra cosa luego es que las universidades funcionen, pero sí, fundamentalmente es eso. Lo que pasa es que si dices fue el patriarcado, no tienes forma de resolverlo, porque entonces, para las personas estas que tienen una sola objetivo en la vida, si su objetivo es la lucha contra el patriarcado, entonces hay que derrocar al patriarcado antes, como requisito previo, para que más mujeres estudien física, química, ingeniería, diseño industrial, todas las carreras que están consideradas dentro de este espacio que era muy de hombres, ¿no? Pero entonces, no, pues no vamos a derrotar al patriarcado, pero no queda claro cómo lo derrotamos, pero sí podemos hacer que más chicas que quieren estudiar biomédicas y física nuclear lo hagan, ¿no? Y yo he tenido aquí, estado entrevistando a gente, a chicas, mujeres, que trabajan en todos los espacios de la ciencia, en la química, en la farmacología, en las matemáticas, en los desechos nucleares, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el punto clave, ¿no? Más que centrarnos en, ay, es el patriarcado, que probablemente sí lo sea, pero ese análisis no da frutos. El otro día lo pensaba, porque vi a una chica, ha dedicado toda su vida a la lucha contra el patriarcado. A mí me gusta mucho la gente que se dedica toda su vida, que quiere hacer algo para toda la vida. Yo no pude, ¿no? Pero me acuerdo mucho de Ringo Starr, que tenía 13 años cuando le dieron un tambor, y así a los 13 años dijo, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Ahora tiene 85, si él es el 40. Tiene 85. El otro día le preguntaban, tú ya no tienes que tocar, ¿no? Tiene 350 millones de dólares, hombre. Y dijo, no, sí, tengo que tocar. Tengo la necesidad de tocar los tambores, aunque sea yo millonario. Y luego dijo, no me acuerdo si en esa misma entrevista o en otra, que tomaba las baquetas y decía, mientras yo pueda sostener estas, voy a tocar. Porque a él no le interesaban los 350 millones de dólares, que siempre vienen bien, sino le interesaba tocar los tambores. Esa gente que tiene la vocación clarísima desde la infancia, a mí me alucina, porque yo no la tuve, ¿no? Pero también a veces te lleva, como en el caso de esta chica, a analizarlo todo en términos del patriarcado. Y entonces se cierra a la posibilidad de entender otros elementos que influyen y que no son exactamente el patriarcado, o lo son de una manera muy, muy de lado. Te voy a poner un ejemplo. Y este me va a meter en un lío. Bueno, no hay problema. Las chicas guapas antes tenían la vida resuelta. Siendo guapas, te casas bien y mira, no das golpe en la vida, te casas con un tipo con mucho dinero que se encandile porque eres hermosa y ya, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué? Si estudiarás joyería o corte y confección, ¿no? Moda. Y cuando yo era muy joven,
tú veías mujeres profesionistas y ninguna era guapa, o ninguna era, o muy pocas eran guapas o extremadamente guapas. ¿Sí? Es el patriarcado, pues también si quieres, pero es un fenómeno colateral. Es decirle a una mujer, solo por tu aspecto ya tienes resuelta la vida. Y que las mujeres lo aceptaban, evidentemente. Y hoy en día, de pronto entras a un laboratorio de química y hay mujeres hermosísimas, o entras incluso en el mundo del deporte. Hay mujeres hermosísimas. ¿Por qué? Porque ya no están en la sintonía, gracias a los cambios que han ocurrido, no están en la sintonía de yo tengo que vivir de mi atractivo físico. ¿Sí? Sino que pueden y logran desarrollarse en espacios donde antes las mujeres enormemente atractivas no lo hacían. Y es un hecho, ¿eh? Sabemos perfectamente que la gente más atractiva tiene más oportunidades en la vida, le va mucho mejor que a nosotros los que tenemos que ser simpáticos o algo así para poder más o menos sobrevivir. Bueno, a Ricardo Rodríguez le parece excelente el vídeo de reposición de ayer, muchas gracias. Me gustaría escuchar tu opinión sobre las empresas mexicanas y autoridades públicas mexicanas que en lugar de solucionar los problemas prefieren intentar ocultarlos y ni eso pueden hacer. Dame casos, no sé a qué te refieres, entonces podría yo inventármelo, pero no creo que sea lo correcto, ¿no? ¿Podría hablar sobre la gente topo durante el franquismo, por favor? Me faltan muchos datos, te lo dejo, te lo pongo, lo apunto creo que sé a qué te refieres. A la gente que vivió oculta por su familia durante muchísimos años en el franquismo, porque si los encontraban, pues iban a ser encerrados, golpeados, torturados y probablemente asesinados, ¿no? Pero te lo dejo para la semana próxima. ¿Cómo ves a Salinas Pliego queriendo ser el Milei mexicano? Yo lo metería en un octágono de MMA con Verástegui, que se rompan la cara los dos. Y luego, pues el que salga, entonces se lo encierras por facha. Pregunto si existe un índice de vídeos a fondo. Me gustaría tenerlo y así poder ver los que me faltan. Muy bien, Carlos Saldívar, me parece una idea excelente. Te la encargo. Es así. Estos antes se llamaban ERVD a diferencia de EVCT, que es EVCT son los de el streaming. Entonces todos los que son a fondo o ERVD, pues ahí están en mi canal. Tú haces el catálogo por temas o por fechas o por como quieras, nos lo haces llegar y te lo voy a agradecer muchísimo. Esto se llama la democracia del caos. Cuando alguien propone una buena idea, encargársela. No sé si lo puedes hacer. Si lo puedes hacer, te lo voy a agradecer muchísimo. Porque son un montón de vídeos. He hecho literalmente más de 1000 vídeos en estos. En estos 16 años que tiene el canal. Es que yo estoy bastante grave, ¿no? Para tener 16 años un canal de YouTube. Pero te digo en este momento. Te digo. No lo encuentro. Sí. Por fecha. Es que en 2006, 2008 publiqué cosas que no tenían nada que ver con esto. Una cosa de un video que hice con mis fotografías con una canción de mi grupo de transfusión en 2006. 2008 subí una entrevista que le hicimos a Alex de la Iglesia. En 2008 también subí algo sobre la Semana Negra y hubo 2 o 3 cosas. Subí una visualización que hice, una serie de fotografías que hice sobre una canción del querido Carlos Arellano, algunos conciertos de mi banda. Pero desde del 27 de noviembre de 2009 hacemos esto. Y son aproximadamente 1225 vídeos, dice aquí. Yo creo que son bastante más.
Sí, serán unos 2000. Yo calculo que son unos 2000 videos que he hecho. Obviamente algunos no tienen ningún recorrido, pero otros, por ejemplo, estoy viendo de los más antiguos, Pensamiento Crítico Ayer y Hoy, que es el fascismo, es del 2017, mira. La proliferación de falsos documentales, Meditación, fue el primero que hice sobre meditación, casi me matan. El de razas, que creo que es completamente vigente, ¿no? Y es de 2018. La pena de muerte. eh, Encubrimientos del Papa sobre los curas violadores, transgénicos, tolerancia, la blasfemia, eh, el psicoanálisis, mutilación genital. Entonces, pues ahí están. Si lo puedes hacer, te lo agradecería muchísimo. Así como, mira, tenemos aquí dos personas que hacen una labor enorme que nunca se los agradezco lo suficiente. Una es Rosy, que hace la escaleta de todo lo que hablamos a lo largo del streaming, a lo largo del podcast. Entonces, cuando termina esto, ella hace una lista. En tal minuto, Mauricio empezó a hablar de este tema, y en tal minuto empezó a hablar de este otro tema. Y así sucesivamente, y lo sube a los comentarios. Y bueno, yo se lo agradezco enormísimamente porque me sirve muchísimo a la hora de editar. Y Rob, que todos los días, todas las semanas me manda el chat en un PDF, ¿no? Un PDF en un documento, no me acuerdo. Pero me manda el chat y entonces puedo ver por dónde va el chat, que a veces no lo veo así. Así que, Carlos Saldívar, si quieres tener el índice de videos a fondo, estás invitado a hacerlo. Dice sobre el video de Vitold: es triste pensar que no pudo volver el gobierno polaco en el exilio. ¿Qué le pasó al gobierno español en el exilio? Por cierto, me picó la curiosidad. El gobierno español en el exilio sobrevivió hasta la estupidez, si mal no recuerdo. ¿Quién fue el estúpido? No fue Echeverría, no. Creo que sí, creo que fue Echeverría. Sí, México siempre reconoció al gobierno español en el exilio. La primera vez que sesionó al gobierno español en el exilio lo hizo en la sala de cabildos del gobierno de la Ciudad de México, ahí en el Zócalo, donde se declaró provisionalmente territorio español y donde sesionó el gobierno español en el exilio. El gobierno español en el exilio estuvo funcionando hasta, creo que 1976. No me hagas mucho caso porque luego están los que me llaman: ¿por qué no investigaste esto? Porque me lo están preguntando ahora y estoy echando mano de la memoria. Hijo mío, perdona, no tengo a veces tanta memoria como yo quisiera. Pero, si mal no recuerdo, yo me enojé muchísimo. Yo me acuerdo el día que murió Franco y fuimos todos al Centro Republicano Español, que no era un centro republicano, era un restaurante, pues se llamaba Centro Republicano Español. Y poco tiempo después, por quedar bien, creo que en el 76 mismo, México le retiró el reconocimiento al gobierno español en el exilio y reconoció el gobierno interino en España antes de que hubiera elecciones y constitución. Y yo me acuerdo que yo me enojé mucho en aquellos años porque decía yo: no, nosotros deberíamos esperar a que España tenga una constitución democráticamente decidida redactada por legisladores electos libremente y luego sometida a un referéndum por parte de la ciudadanía, que es lo que se hizo en el 78. Y entonces, ya con un gobierno democrático y estable, México le da las gracias al gobierno español en el exilio y reconoce al gobierno español. Ahí hubo un error de estos que siempre se cometen, ¿no? Se cometen con una frecuencia enorme en México, por estupidez y por bien quedadismo. Entonces, supongo que después mira, muchos volvieron a España. Muchos volvieron a España y regresaron a México. Mi más querida profesora, doña Carmen Aguayo de Cirici Ventalló, que fue directora de la preparatoria donde yo estudié, que fue mi profesora de latín y de literatura. Sabía todo lo que había. Había estudiado con el Barbas de Chivo, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Con uno de los grandes especialistas en la lengua español.
en cuya casa estuve además ahora en vacaciones. Pero el punto es que cuando se produce la transición democrática, el marido de ella, Matías Cirici Ventalló, que había sido periodista pero estaba condenado a muerte por Franco en ausencia, Matías decidió que quería morir en España, quería morir en Madrid, ¿no? Entonces se trasladaron a Madrid y para pocos meses por ahí murió Matías, ¿no? Logró su sueño de morir en su tierra, en su ciudad, en su entorno. Y entonces mi profesora doña Carmen se dio cuenta que en Madrid y en España no pintaba absolutamente nada. Su hija estaba casada con un mexicano, con un director de orquesta. Había educado a 30 generaciones de alumnos que la adorábamos, o 20 generaciones de alumnos que la adorábamos. Todas sus amigas estaban en México, toda la gente con la que había hecho una vida desde 1939 hasta 1978, pues estaban en México. Y entonces pues, se dio cuenta de que lo que tenía que hacer era tomar un avión y regresar a México. Curiosamente, el día que regresó teníamos reunión de exalumnos en mi bachillerato y la pudimos recibir, pero vamos, con una ovación que ríete tú de cuando tu equipo gana el campeonato, ¿no? Regresó feliz de la vida y bueno, pocos años después ya moriría en la Ciudad de México. Pero es lo que no sé qué haya pasado con la gente del gobierno en el exilio, pero a muchos les pasó que ya no pudieron volver. Decía alguien que un inmigrante es un extranjero en dos países. Yo no lo creo, ¿no? Yo creo que uno se vuelve del país al que emigró y crea una distancia con el propio, quiera que no. Yo creo que en este momento, siendo yo, me puedo considerar totalmente mexicano, pero siento que tengo una distancia con México que ya es irreparable, 25 años, mientras que vivo la cotidianidad española todos los días. Entonces, evidentemente, esto determina todo lo que digo, lo que pienso, lo que hago, influye enormemente en ello, ¿no? Pero en fin, eso es lo que les pasó a muchos exiliados españoles, porque fueron muchos años. Del 39 al 78 son 39 años. ¿Sí? Y no pasó lo mismo, aunque en cierta medida pasó con algunos, no pasó lo mismo con los argentinos y con los chilenos, porque el lapso de tiempo que estuvieron exiliados en México no llegó a alejarlos. Pero algunos argentinos que yo conozco sí me contaban que de pronto, porque ellos mismos regresaban a Argentina, querían participar en la política de Argentina y les decían, pero es que tú te fuiste. Que sí, que tenías que irte para salvar la vida, ya, pero nosotros hemos tenido que construir esto a nuestra manera, no vienes tú ahora a seguir o a callar, pero no vienes a dar indicaciones, ¿no? Les pasó a algunos, otros que yo conozco, Guillermo Bonazo, por ejemplo, pues fueron diputados en Argentina y en fin hicieron su vida en Argentina. ¿Qué libros recomiendas sobre la revolución cultural? Uy, Dios mío, pues no sé, no conozco ninguno. Sobre la revolución cultural, no. Sobre el gran salto adelante, sí, pues sobre la hambruna, pues, Tombstone de Jean Yashin, ¿no? Que es el del que he hablado en muchas ocasiones, creo que lo tengo aquí. No. No, debería yo tenerlo. Debería yo tenerlo aquí, pero no. Pero es el de Tombstone, que se llama Lápida, que creo que no está traducido al español. Es el mejor estudio sobre el gran salto adelante, pero sobre la revolución cultural no tengo idea. Y debe haber grandes libros, ¿eh? ¿Por qué los creyentes insisten en querer salvar tu alma y la mía? ¿No deberían enfocarse en salvar la propia? No lo entiendo. ¿Por qué insisten en querer salvarnos del infierno según ellos? Yo tampoco. Porque Dios dijo, bueno, porque Cristo dijo, se supone en los evangelios, ir y llevar la buena nueva a todos, avisarles a todos que después de todos estos miles de años sin Dios, ahora sí ya tenemos al Dios de verdad. El cristianismo es una religión proselitista. El judaísmo no lo es, el islam lo es.
El budismo, bueno, se ha convertido en una religión proselitista, pero no lo era originalmente. El jainismo, por ejemplo, no lo es, ¿no? El zoroastrianismo no es una religión. No hay predicadores zoroastrianos tratando de convencer a gente. Oye, mira que es una religión bien bonita. No la conozco, pero Freddie Mercury creía en ella. Ah, bueno, entonces sí me interesa. No, pero una característica es el proselitismo cristiano, que se supone que te da puntos para ir al cielo, ¿no? Buenas tardes desde Madrid, España, muy interesante. Mira, Marina, bienvenida desde Madrid. 20,000 millones para Milei. ¿Qué busca Trump en Argentina? Trump en Argentina lo que busca es la pervivencia de su proyecto personal, de su visión personal de la política, por decirle de algún modo. Es decir, mira, si fracasa Meloni, como cuando han fracasado otros Wilders tratando de hacer un gobierno, no, acabó siendo un desastre, ¿no? Si fracasa Milei, que es el gran super ultraliberalote, que en realidad es fascista, pero escondidito, es una pérdida para Trump. Y no es dinero de Trump, ¿eh? Esos 20,000 millones son del gobierno de Estados Unidos. A Trump le da igual. No está cuidando el tesoro de los Estados Unidos, está despilfarrando, de hecho. Entonces, lo que le interesa es que su visión se mantenga, se consolide y se vuelva atractiva para todo el mundo. El sueño de toda esta gente es la eliminación de la democracia en todos los países posibles. Todavía Steve Bannon, el otro día, lo veía yo en televisión, insistía en que Donald Trump será presidente en 2028. Y dices tú, pues, ¿cómo será electo en 2028 si la enmienda 22 de la Constitución de los Estados Unidos establece que nadie puede ser presidente más de 2 veces, más de 2 mandatos? Y decía que ellos tienen un equipo de gente explorando esto para que un Senado dócil y una Diputación dócil hagan una enmienda o deroguen la enmienda 22 o hagan una nueva enmienda para permitir que Donald Trump tenga un tercer mandato. Entonces, la demolición de la democracia es el principal interés de todo aquel que promueve el autoritarismo. Dice, ¿cómo ves el fracaso del plan económico de Milei? Después de que Rayo a la calle y demás se la pasaran diciendo en España que España necesitaba un Milei para reducir su deuda pública y sus déficits, que los Rayos y los Lacayes tienen el problema de que son ideólogos, no son economistas. Ellos quieren que el mundo sea como ellos lo ven. Pero, por lo tanto, son alérgicos a la realidad. Toda la gente que dijo cómo iba a fracasar Milei tenía razón, resulta. Pero todos fueron acusados, por lo menos, de comunistas, marxistas, leninistas, espartaquistas, anarquistas con bombas, ese tipo de estupideces que la derecha nos dedica a los progresistas ahora para no debatir. Y ellos, como los comunistas, porque finalmente es lo mismo, o sea, no es lo mismo, su visión del mundo es opuesta, pero sus mecanismos y sus formas de actuar son exactamente las mismas. Entonces siempre tienen una puerta de escape. Cuando sientes que ya están acorralados, abren una puertecita y dicen, bueno, pero es que eso no era el verdadero libertarianismo, porque, y entonces hay un detalle por el cual no funcionaba aquello como ellos querían y ya, y se van bien contentos, ¿no? La idea es buscar que funcione aquello que quieren en vez de querer cosas que funcionan. Muy, muy diferente. Es decir, cuando tú tienes una ideología que se quiere imponer a la realidad, es muy distinta de una ideología que se define por la realidad.
Oye, vamos a hacer esto, ya, pues si no funciona, bueno, no sé, no funcionó, vale, ya no lo hacemos. No, no, sí, vamos a seguirlo haciendo, porque lo que hay que hacer, eso no era el verdadero marxismo, hay que hacer otra vez. El experimento ya no funcionó. No, 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 otra vez, y otra vez, y otra vez. Eh, es muy, muy extraño. Muchas veces, además, lo que hacen es simplemente optar por no hablar de eso, ¿no? Rayo ya no me contesta cuando le sigo preguntando por el precio de las mascarillas, que él decía que se iban a hacer carísimas porque Pedro Sánchez puso un, un precio tope a las mascarillas. No me acuerdo cuál era el tope. Creo que eran 60 céntimos. Luego conseguían las mascarillas a 1 céntimo. Que es lo que pasó, que las fuerzas productivas de verdad, no las que creen en el libertarianismo, las fuerzas productivas hicieron mascarillas más baratas. Y entonces ya el tope de precio funcionó solo unas semanas para permitir que la gente no se gastara. Una familia de 3, oye, a 1.60 la mascarilla, 2 mascarillas diarias son 320 por 3 son 9.80, sí, 9.80, 9.60. 9.60 al día de mascarillas, al cabo de 10 días son 96 euros y al cabo de 30 días son 270 y tantos euros de mascarillas. A la gente que ganaba 1.000 euros al mes la reventabas, le estabas pidiendo el 25% de sus ingresos para comprar mascarillas. Era una locura. Por supuesto que allí sí interviene un control de precios que no puede ser permanente, no puede ser eterno, pero puede ser y debe hacerse para evitar la especulación. Y en cuanto hubo control de precios, los precios de las mascarillas empezaron a bajar. Yo le preguntaba a Rayo y nunca me contestó. Tengo 2 cosas hoy que tienen al respecto, si vamos a tener tiempo de verlas. Y las 2 relacionadas con países nórdicos. Cómo dejaron de fumar y beber los jóvenes islandeses y esta locura que tienen algunos de, vamos a imitar el sistema escolar sueco, que cuando lo conocen ya no les dan tantas ganas. Bueno, dice Maite Gómez, no sabes el gusto y lo reconfortante que me es escucharte. Ay, muchas gracias. Ahora estoy en Berlín y me siento muy acompañada de verte en vivo. Un gran saludo y muchas gracias por compartirnos tanto. No, de nada, ¿no? Yo encantado de que les sirva de algo esto. En México, Noroña se va a un viaje a Palestina con todo pagado y lo critican por ir allá a ver el desastre, cuando en Veracruz miles de damnificados, ¿por qué no vaya ahí no va a ayudar? Pero un tipo más caradura en México que Noroña es difícil, ¿eh? Ackerman, pero Ackerman nunca ha sido diputado, no puede. Me gusta la izquierda que practicas, propongo que esa izquierda se llame izquierda Schwarz. No, llama la izquierda socialdemócrata. La izquierda socialdemócrata de toda la vida, la izquierda que es la que yo creo, pero no porque ya lo expliqué, no porque me convencieran de ella, sino porque todo aquello que yo creía coincidía con la socialdemocracia. Y la socialdemocracia se rige por los hechos. Oye, ¿qué vamos a hacer en la economía? Pues depende. Nosotros tenemos un fin: que las personas más desfavorecidas tengan mejores condiciones de vida, una vida digna, educación, salud, vivienda y tiempo disponible para pasarlo bien con su familia. Es así de difícil. ¿Cómo se hace? No sé. En este país se hace de una manera, en otro país se hace de otra manera, en otros países se hará de otra manera. En cambio, los libertarianotes y los comunistas tienen el medio, están comprometidos con cómo van a llegar a su utopía. Y si no funciona, se desencuadernan por completo. No, lo que vamos a hacer es el control absoluto de la economía. Todos los medios de producción pasan al poder del Estado. El Estado programa, gestiona centralizadamente la economía y entonces los desprotegidos les va muy bien. ¿Cómo lo sabes? Porque lo dijo Marx. Y cuando no funciona, vienen los llantos. O los libertarianos que te dicen, deja libre el comercio, deja libres a los empresarios, no pongas trabas, no pongas que la sociedad los dejes en paz, que los deje hacer lo que se les dé la gana, y eso traerá prosperidad para todos. Entonces, es que cuando se ha hecho eso, por ejemplo, la revolución industrial, pues no trajo prosperidad, generó una miseria horrorosa, ¿no?
tuvieron que ser los movimientos sindicales y los movimientos de izquierda los que le arrancaran los beneficios a los ricos que tenían todos. Ellos podían hacer lo que quisieran. Era la CFR de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, ellos aman los medios que se les ocurrió que necesitan para llegar a su utopía. Nosotros, los socialdemócratas, nos preocupamos por los medios, los fines que queremos obtener y usamos cualquier medio para obtenerlos. Cualquier medio, obviamente, legítimo, legal y racional, ¿no? Esa es la diferencia, creo yo, y siempre lo he dicho. Claudia Sheinbaum declaró en la mañana que no hay impuestos nuevos, es actualización de impuestos que no habían existido. ¿Qué opina usted? No son nuevos. Estamos actualizando unos que antes no había. Estamos actualizando unos que no estaban allí, no eran viejos. Los estamos actualizando, entonces ahora son nuevos. Mira, fundamentalmente es la desvergüenza del autoritario que está convencido de que no necesita ser coherente, porque si mientras maneje un discurso populista, demagógico, con enemigos malvados y con él o ella como el Salvador, puede decir cualquier estupidez. Como esta es una estupidez de órdago, ¿no? Actualizan impuestos que no habían existido. Si no habían existido, no los puedes actualizar. Estás imponiendo impuestos nuevos. Pero le da igual, mira, es como Donald Trump diciendo que acabó la guerra entre Azerbaiyán y Albania. Si tú ves un mapa, Azerbaiyán está muy lejos de Albania, muy lejos. Y esos dos países nunca estuvieron en guerra. Y lo repitió varias veces, ¿eh? La guerra entre Azerbaiyán y Albania es de las 8 o 9, cada día crecen más, ¿no? Empezó con 7. No ha habido guerras nuevas que resuelva, pero empezó con 7 y ahora ya resulta que ha terminado 9 guerras. Donald Trump, que no es cierto. Algunos le han dicho, oye, no, es que tú no interviniste en esto. Creo que la República Democrática del Congo o en Sudán dijeron, Donald Trump, ¿qué se está apuntando si este asunto no fue de él? Se apunta a todo. Le da igual, porque sus seguidores lo van a aplaudir de todos modos. Y los que estamos en desacuerdo y nos damos cuenta de la estupidez brutal que es, no son impuestos nuevos, son impuestos que antes no existían, pero los actualizamos. O la guerra entre Azerbaiyán y Albania, nosotros los que nos canalizamos con esos, ni que nos haga puto caso. Somos irrelevantes políticamente en el universo conceptual donde lo que importa es ganar, no la verdad, no los hechos. No sé de qué hablas, Carla, de la ejecución de obras por impuestos. Lo apunto también, porque yo sé cómo funcionan las asignaciones de contratos en los ayuntamientos, por ejemplo, y fuera de realmente se hace un pillo, es muy difícil no hacer las cosas correctamente, ¿no? La luz del mundo y sus nexos con Morena. Llevo tiempo revisando cosas de la luz del mundo. No sé para cuándo lo puedo hacer, pero lo voy a hacer. Noé Reinaldo Gómez Macías, 2752. Mauricio, como padre, ¿cómo abordarías con tu hijo el hecho de que objetivamente no sea bueno en algo que le guste y quiera dedicarse a ello? Fútbol, básquetbol, cantante, etcétera, habiendo fracasado en muchas ocasiones y que se acerque el momento para elegir una carrera o profesión. Yo tengo mucha suerte, no tengo que abordarlo. Mi hijo se da cuenta. Quiso estudiar batería, estuvo 3 años estudiando batería y dijo, la dejo. No soy tan bueno como quiero. La dejó. Él es bueno en deportes y se da cuenta. Se va a esquiar y el segundo día ya están subiéndolo de categoría porque se le da muy bien esquiar. Y lo mismo pasa cuando surfea. Y ahora está en una carrera técnica
lo que se llama un grado medio, de lo que se llama una carrera vocacional, se llamaría en Estados Unidos, y está haciendo un grado medio de deportes como guía en tiempo libre en exteriores, al aire libre. Entonces, los martes va a conocer las rutas de montaña que hay en Asturias. Los viernes hacen rutas de bicicleta. Los jueves ahora van a empezar a hacer natación. Estudian programas que sirven para organizar actividades de guía de grupos de alta, media y baja montaña, en rutas de ciclismo, etcétera, etcétera. Estudian los mecanismos empresariales que necesitas para que pues, una empresa que lleva gente a hacer este tipo de actividades funcione. Entonces él dijo quiero hacer esto, lo está haciendo, está encantado de la vida. No lo tuve que hacer yo nunca. Mis hijos, los tres, han sabido muy bien lo que estaban haciendo y han sabido que cuando no funcionaba algo, que no creo que haya pasado así. Le pasó sí, a mi hijo sí le pasó. Pero en general cuando han emprendido una carrera es porque ya habían probado sus habilidades en otros lados y sabían hasta dónde podían llegar, ¿no? Mi hijo es un excelente basquetbolista, por ejemplo, siempre está en los 5 mejor valorados de los partidos que juega. Y no porque meta muchos puntos, pero por ejemplo, cuando tienes 10 rebotes en un partido, donde quiera que estés en el mundo, entonces tú eres bien valorado, ¿no? O robos de balón, etcétera. Entonces es un gran basquetbolista, pero lo veo jugar al fútbol y se le da bien al tío. Entonces, no, pero ¿cómo lo haría yo? Yo lo haría directamente a calzón quitado, o sea, no creo que eso se pueda, no se puede recubrir de azúcar, ¿no? Oye, hijo, ¿te quieres dedicar a las matemáticas y todavía no sacas la tabla del 9? ¿No crees que deberías replanteártelo? Mira, de las habilidades que tienes, pues estas habilidades, talentos y vocación, si estas no sirves, man. Es como si yo quiero ser saltador de altura, pues no tengo la altura, es como si quiero ser basquetbolista, ¿no? Pero mira, en esto, donde sí tienes habilidades, ¿qué es lo que más te gusta? Y vamos a buscar por allí, ¿no? Es decir, el problema es que un hijo no lo tienes que hacer tolerante a la frustración desde que es pequeño. No puede ser el día que elige su carrera cuando le digas, uy, no sirves para esto, y ay, ¿cómo dijo eso mi papá? No. Eso lo haces desde que es pequeño. Papá, voy a hacer tal cosa. No puedes. ¿Por qué? Porque estás muy pequeño para eso. Pero es que yo quiero, ya, te jodes, punto. Quiero subir un árbol, no te dejo subir el árbol. Hasta que demuestres que eres buenísimo subiendo árboles y pongas colchones abajo cuando vas a subir el puto árbol. Pero ese es un fenómeno de educación de la tolerancia a la frustración y del conseguir que los jóvenes acepten las recompensas a largo plazo, no la recompensa inmediata. Quiero esto, pues no lo vas a tener. Entonces, ¿qué hago? Pues tienes que hacer todas estas cosas para dentro de 2 años llegar a tener lo que quieres. Pero las recompensas no pueden ser todas inmediatas. Y yo creo que esa educación es todo el tiempo, ¿no? Cuando llegas al caso en el que tú mencionas, ¿no? ¿Qué opina de que Trump esté haciendo un salón de baile? Me parece una de las... A ver. Es una estupidez imperial, de dictador bananero. Porque así como no hay dinero para muchas cosas, de pronto hay cientos de millones para Milei, miles de millones para Milei, cientos de millones para el salón de baile. Te voy a decir dónde está el problema. El problema es que cuando anunció este salón de baile, que según él, a Estados Unidos deseaba ese salón de baile desde hace cientos de años, pues que es un embuste más. Una cosa que dijo es que no se iba a tocar la edificación actual de la Casa Blanca. Que iba a ser un edificio adyacente, pero que no iba a afectar para nada
a la Casa Blanca como existe en la actualidad, porque siempre esto está sujeto a leyes. Entonces, para alterar un edificio federal, necesitas presentar un proyecto, pedir permiso, que sea analizado por técnicos. Después que lo analizan los técnicos, pasa a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, que es la que determina si puedes o no realizar una afectación relevante en un edificio federal. La Casa Blanca es el edificio federal por excelencia en los Estados Unidos, ¿vale? Y entonces, hace 2 días empezó a demoler el ala este. Para los que veían el ala oeste, pues es la que está del otro lado. Empezó a demoler el ala este. Y están avanzadísimas las labores de demolición, porque ahí en el ala este, donde está hasta la oficina de su esposa, por cierto, yo no sé por qué tiene oficina la esposa del presidente, pero bueno, está demoliéndolo, y los republicanos, nuevamente, los adeptos, los miembros de la secta, dijo una cosa pero está haciendo otra. Está bien, no pasa nada. Resolvió una guerra que no existe. Está bien, no pasa nada. Dice que los inmigrantes se comen a los gatos, se comen a los perros. Está bien, pero no pasa nada. Está matando pescadores en aguas, ya ni siquiera aguas internacionales. El 15 de septiembre el asesinato contra un pescador fue en aguas territoriales de Colombia, como ya lo han dicho todos los compañeros de este pescador al que asesinaron brutalmente, ¿no? Bueno, sí, pues no pasa nada, pues son colombianos, ya. Se muere otro, no pasa nada. Y ese no pasa nada le abre las puertas al fascismo. Y eso que es quizás lo que más debería preocuparnos, ¿no? Yo vi qué tipo de gente se escandalizó por la demolición de la ala este de la Casa Blanca. De hecho, los que tienen un edificio enfrente prohibieron, es otro edificio federal, prohibieron a sus empleados compartir fotografías de la demolición. Y la demolición es que es... A ver. Veamos las imágenes. Cuando un niño caprichoso lo dejas hacer lo que quiera, va a hacer lo que quiera. ¿Sí? Si a Donald Trump le dejas hacer esto, demoler una parte de la Casa Blanca sin permiso, sin autorización, sin plan, sin proyecto, por sus calcetines, y además después de prometer que no lo iba a hacer, ¿qué le estás diciendo a Donald Trump? Que haga lo que se le dé la gana. Que haga lo que se le dé la gana. Aquí tenemos 2 imágenes de la demolición de la Casa Blanca. Y realmente yo sí siento que es un escándalo. Siento que si yo fuera estadounidense estaría indignadísimo. Pero nuevamente, nuestra opinión, ¿qué importa si los MAGA y quienes controlan el Senado y la Cámara de Diputados miran por otro lado y dicen, no pasa nada? Hasta que pasa. ¿Qué opina del término Abya Yala para nombrar a América? ¿Por qué Abya Yala? ¿Qué significa Abya Yala? Es un término que los pueblos indígenas de Panamá y Colombia utilizan para referirse al continente americano. Significa tierra madura. ¿Cómo sabían ellos que había continente americano? ¿O esto es muy posterior a allá a los años de la colonia? Porque ellos no sabían que la había, ¿no? Que era un continente, ¿no? Ni siquiera estaban conscientes del mundo. El mundo para los aztecas era Tlaltipatli. Entonces podrías usar también Tlaltipatli. Opino que es una estupidez. Una de tantas estupideces que no tienen sostén alguno. Mira, no te gusta el nombre, no hagas Donald Trump.
¡Ay, Gulf of America! Le ponemos Golfo de América al Golfo de México, porque no me gusta el nombre. Al Río Bravo le llaman Río Grande. Que hagan lo que quieran. Pero la verdad, ¿qué importa? Se llama América por una serie de accidentes después de que Américo Vespuccio hizo un mapa. Bueno, pues ni modo. Colombia se llama Colombia por Colón. ¡Ay, Colón era un asesino! Vamos a ponerle Rodrigombia, como decía Lelutier, ¿no? Es profundamente idiota. No cambia absolutamente nada en la realidad. No cambia absolutamente nada. Europa está nombrada por una diosa de griega. Hombre, los creyentes en las religiones nórdicas podrían protestar. No quiero que se llame Europa, quiero que se llame Wotan. ¿Qué, qué sentido, qué lógica, qué cambio profundo implica eso para los más desprotegidos de América? Nada. Satisface a 4 niños pijos, 4 niños fresas, a 4 vaguitos bien pagados que nunca han tenido que trabajar para ganarse la vida y que se sienten bien importantes con este tipo de propuestas. ¿Qué sentido tiene? Por supuesto no tiene ningún sentido. Los nombres denotan, no definen. Que tú tengas un nombre que no tiene nada que ver contigo, da exactamente igual. Mauricio es aquel que viene de Mauritania, es moro, es de tez oscura. Yo soy verde. Y Schwarz significa negro. Y Huerta es aquel que tiene un huerto. No sé qué es Turanzas, por cierto, que es el otro apellido de mi abuelo. Pineda, aquel de mi abuela. Pero no soy negro y punto, ya. Entonces me voy a cambiar el nombre. En vez de Mauricio voy a ser Blanquicio y en vez de Schwarz voy a ser, ¿cómo se dice? Grüne, verde. Es idiota, es profundamente idiota. Es de un postureo que resulta doloroso, de verdad. Resulta doloroso. Japón tiene su primera presidenta mujer, salvo que te equivocas. Japón no tiene presidentes, Japón tiene una primera ministra mujer, muy, muy reaccionaria, en el sentido del nacionalismo japonés, de la negación de los crímenes de Japón en la Segunda Guerra Mundial, del cual hablamos amplísimamente precisamente en nuestro canal. Ella dice que han sido exagerados, busca que Japón vuelva a tener un ejército funcional y en ese sentido es tremendamente conservadora y de ultraderecha. Entonces no es una presidenta, es una primera ministra que fue elegida ahora. Independientemente de esta ideología de derecha que ella, por supuesto, mantiene, debo decir que para Japón es un salto cuántico, porque la situación de la mujer en Japón es muy precaria comparada con Europa o Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, ¿no? Entonces, tiene algo bueno eso dentro de todo. Pero a ver, el partido al que pertenece es el mismo que el de Shinzo Abe, y Abe era también un ultranacionalista, pero que no tiene los votos suficientes para cambiar las cosas en la dieta japonesa, en el parlamento japonés. De hecho, ella va a continuar con los proyectos económicos de Shinzo Abe, que se llaman Abenomics o Abeeconomía. Entonces, pues, me parece, tiene una cierta carga simbólica, pero nada más, la tipa es de cuidado, sobre todo en cuanto a eso, a negar atrocidades que todos sabemos que ocurrieron, ¿no? ¿Qué diarios o revistas consideras confiables respecto a noticias científicas? Nature Science. Y hay un montón de revistas. En general, National Geographic, por ejemplo, es una revista muy, muy fiable. Las que me acuerdo en este momento serían esas, ¿no?
¿Qué opinas sobre Steven Pinker y su posición sobre las diferencias de género? ¿Cuál es su posición sobre las diferencias de género? Yo tengo muchas cosas en las que estoy de acuerdo con Pinker y tengo muchas cosas con las que estoy en desacuerdo con Pinker. Pero en este caso no sé a qué te refieres. Creo que tú hablas de sexo y no de género. Sexos hay dos. ¿Sí? Hay una serie de excepciones intersexuales que tienen cromosomas X e Y en distintos números, pero todos tienen la capacidad o de producir gametos X, de producir gametos femeninos o de producir gametos masculinos. Si tú puedes producir gametos masculinos, espermatozoides, eres hombre. Si puedes producir óvulos, eres mujer. ¿Eso tiene que ver con los géneros? Para nada. Los géneros son un constructo social en el cual hay gente que teniendo el sexo hombre se percibe, se identifica como mujer y que lo haga maravillosamente y le aplaudo con todo gusto. Hay otros que siendo hombres mujeres consideran que ellos lo que hacen, ellos aman a gente de su mismo sexo, entonces son homosexuales, lesbianas, gays, y les aplaudimos enormemente y los apoyamos y tratamos de evitar que sean perseguidos, discriminados y maltratados. ¿Vale? Hay gente que dice que es de género fluido y hoy es mujer, mañana es hombre y pasado mañana es furry. Pues que se divierta. Otros solo son furries, que se diviertan. Mientras no le hagan daño a nadie, que hagan lo que quieran con su parte de abajo. ¿Sí? Con el parque de diversiones que la naturaleza nos dio a todos. Punto. No deben ser perseguidos, no deben ser discriminados, no deben ser perjudicados, no deben ser excluidos de la vida de la sociedad por el hecho de tener géneros diversos, que puede haber muchos. Hay gente que dice que hay muchísimos, yo creo que no hay tantos, pero bueno, da igual. Y esas diferencias de género son enormemente respetables. Eso no es lo mismo que el sexo. ¿Sí? El sexo es biológico, los géneros son culturales. No sé qué diga Pinker al respecto, pero esa es la conclusión que yo no solo tengo, sino he defendido toda mi vida con mis amigos transexuales, con mis amigos y amigas gays. Tengo amigos a los que adoro, que eran gays desde que teníamos 17 años. No era secreto para nadie. Amigas que tienen a su pareja, sus hijos, y sus hijos me caen muy bien. ¿Y por qué me voy a meter yo con esa gente? Nadie. Esa gente es yo. Le llamo a esa gente porque tienen gustos distintos. Que a mí me gustan las mujeres y dicen ellas, pues a nosotras también. Ya. Ok, pues sí tienes razón. Pero los géneros son las expresiones de la actividad sexual, del gusto sexual, de la realización de la propia sexualidad. Eso es independiente de tu situación, de tu sexo, del sexo con el que naciste, ni modo, ¿no? Y sí hay excepciones en la intersexualidad, pero mira, hay gente que nace sin piernas. Y no por eso dices que el ser humano no es un animal de dos piernas. Al ser humano lo defines como un animal de dos piernas. Hay excepciones de gente que no las tiene porque nació por un problema genético o porque se las cortaron o porque las perdió, etc. El ser humano lo defines de acuerdo a la mayoría, ¿no? A lo más claro que nos define a todos, o a la gran mayoría. Y nada más. Yo no creo que haya debate. Yo creo que el debate es absolutamente artificial, ¿eh? O que se refiere a cuestiones muy, muy puntuales como es la transexualidad de niños, que dice, pues, espérate un poco, ¿no? Porque si la sexualidad no existe, como afirman los posmos, pues entonces cambiarte no tienes que cambiarte nada para ser del otro sexo, ¿no? Porque no existe ese sexo. Era la premisa original. En fin, no sé. ¿Tú sabes la historia de la bandera confederada? Sí. La bandera, hoy es tardísimo. La bandera confederada es la bandera que utilizó la confederación que se escindió de los Estados Unidos en el sur de los Estados Unidos y que luchó y emprendió la guerra civil para independizarse de los Estados Unidos, para mantener la esclavitud, punto. La bandera confederada es la bandera de los defensores de la esclavitud contra el norte de los Estados Unidos que había abolido la esclavitud por
decisión de Abraham Lincoln. Punto. Es un símbolo racista, por supuesto, es un símbolo que defiende la esclavitud. La usa el KKK, sí, son gente que siempre ha sido racistas, que han defendido la esclavitud, el Ku Klux Klan, que han defendido la separación entre blancos y negros. Leonard Skinner no sé si ha usado la bandera confederada o en qué condiciones. Elvis no lo sé tampoco. Sería muy raro que Elvis, cantando música esencialmente negra, Leonard Skinner en cierto modo también, no sé cómo la han usado. Algunos la usan simple y sencillamente como un símbolo del sur de los Estados Unidos. Pero a ellos hay que explicarles que no. La bandera confederada es la bandera de los defensores de la esclavitud, que fueron a la guerra para mantener la esclavitud en su trozo de país, que iba a ser el que se cediera o se separara de los Estados Unidos, donde ya no iba a haber esclavitud, pero ellos la iban a conservar. Es la única razón de la existencia de la guerra civil en los Estados Unidos. La única. Bueno, vamos a hablar de una persona de la que yo he hablado mucho los últimos 8 años ya. Sí, 8 años. María Elena Álvarez Bulla Roses, una mujer que pertenece a una familia de científicos del más alto nivel de aquí de Asturias, de donde soy yo. La verdad es que su padre pues, fue exiliado precisamente por ser un científico republicano. Pero si ustedes ven lo que hay en Asturias, por ejemplo, de herencia de los Álvarez Bulla, es impresionante, ¿no? Arturo Álvarez Bulla Godino, militar español pionero de la aviación, alto comisario del Protectorado de Marruecos, y su lealtad a la República lo llevó a ser fusilado. Gente de primera, de verdad. Hay un cirujano plástico en Oviedo, Asturias, el doctor Álvarez Bulla. Ramón Álvarez Bulla, médico cirujano, neurofisiólogo. Plácido Álvarez Bulla. Ramón Álvarez Bulla. Y hay un hospital incluso aquí en Asturias que es el Hospital Vital Álvarez Bulla en la ciudad de Mieres, en Asturias. El Hospital Álvarez Bulla en Mieres, que se los enseño aquí. Chulada, ¿no? Y es una ciudad más bien pequeñita. Mieres, pero bueno, ahí tiene su hospital Álvarez Bulla. Entonces, es increíble y lamentable que una persona como María Elena Álvarez Bulla se haya limpiado el trasero con el historial magnífico de decencia, lucha y actividad científica de primer nivel de su familia. Bien, ahora veamos qué fue lo que pasó. Yo me opuse en 2017 cuando López Obrador dijo en un debate que iba a nombrar a Elena Álvarez Bulla como responsable de CONACYT. Yo me alarmé muchísimo e inmediatamente protesté. ¿Por qué protesté? Pues yo conocí a Elena Álvarez Bulla, sabía que ella era enemiga de los transgénicos, que ella era enemiga de la ciencia, que era una científica renegada en lo esencial, que no aceptaba los conocimientos de la genética sobre los transgénicos, por ejemplo, siempre los ha rechazado, que había formado la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, según esto, para luchar contra la proliferación nuclear, que es para lo que existen los científicos comprometidos con la sociedad como organización internacional. Pero ella empezó a usarlo para combatir a los transgénicos y para promover los saberes ancestrales como si fueran iguales que la medicina, que la ciencia en general.
Y entonces me enteré, porque tengo amigos científicos, que algunos dijeron, oye, yo no me meto en esto, sácame de tu lista de miembros de la UCCS, y no los sacó a ninguno, no los quiso sacar. Científicos que yo conozco, que todavía si uno va a las últimas, la Wayback Machine, en el archivo de internet, va uno a las últimas páginas antes que la cerrara hábilmente Álvarez Bulla, siguen apareciendo como miembros de la UCCS. Sabiendo esto y su lucha contra los transgénicos, y por joderle la vida a los campesinos del maíz en México, me opuse enérgicamente a su nombramiento. Hicimos un manifiesto que firmaron 2,000 científicos, estudiantes y divulgadores científicos y académicos de distintas universidades, que nunca nos permitieron que llegara a manos del López Obrador. Entre otras cosas, lo bloqueó Pedro Miguel. Y nombró a Álvarez Bulla, y ocurrieron cosas horrorosas. Bueno, esas las resumo ahora que vamos a hablar. El chiste es que el otro día estalla el escándalo por esto. Esta chica, que es la hija de Mariana Álvarez Bulla, que no tiene culpa absolutamente de nada, tiene un estudio de arte a todo lujo. Ella es pintora, no voy a hablar ni siquiera de su obra. A mí no me gusta, pero eso es otra cosa. Un estudio de arte a todo lujo, como anexo, haz de cuenta el ballroom de Trump en la Casa Blanca, como anexo de la casa lujosísima que tiene Elena Álvarez Bulla en Tlalpan. Ahora, en realidad pocos científicos viven así, ¿eh? Los científicos generalmente viven pobres, en una medianía razonable. Pero ella acusaba que todos eran riquísimos y al final la única rica era ella. Bueno, la revista Duel, que se dedica precisamente a cuestiones de habitación de lujo y de altos niveles, pues le dedicó un artículo a la artista, que tiene una hipnótica fachada de ladrillo en el jardín detrás del hogar de su madre. Y sí, es un estudio de arte cojonudo. Bueno, a partir de esto empezaron a salir cosas. Primero que nada, que el estudio que diseñó esto era al que le había dado ya contratos por 4,5 millones de pesos en el CONACYT. El CONACYT tiene que dar contratos, eso es lógico, pero si se los das a los que contratas luego, pues ahí hay un conflicto de intereses, ¿no? Pero al mismo tiempo la Auditoría Superior de la Federación, en esos mismos días informó que la gestión de Álvarez Bulla en CONACYT dejó más de 400 millones de pesos en irregularidades. Para que mis espectadores de España se enteren, son 19 millones de euros, que no son cacahuates. O sea, es un dineral. Y ya que salía esto, pues empezaron a salir otras cosas, como que omitió declarar en sus impuestos la construcción de la casa de estudio de su hija, pero le había dado 3 millones de pesos a su novio para una investigación, que a lo mejor es un súper científico y merece los 3 millones, pero no hagas cosas buenas que parezcan malas, y en todo caso, pues deberías no cuidar las formas, sobre todo cuando les quitaba becas al CINVESTAF, que es el máximo organismo de investigación científica del Instituto Politécnico Nacional. Y al mismo tiempo salió que, y esto es lo peor, no lo tengo aquí, ella le dio a su madre 2,300,000 pesos para hacer una investigación. La madre también es investigadora en biología, que a lo mejor están muy justificados, pero que suena raro. Y se dio dinero a ella misma para una investigación que hizo mientras era la directora del CONACYT, cosa que ahí sí me parece lo más extraño del mundo. Tú no puedes estar dirigiendo la ciencia de un país si la mitad del tiempo estás metido en tu laboratorio haciendo tus investigaciones. Suena raro. Bueno, como todo esto salió a la vez, ¿qué pueden hacer los cómplices de María Elena Álvarez Bulla en Morena, en la 4T que le llaman, la cuarta demolición, sería la cuarta D? ¿Qué hacen? ¿Explicarlo? Decir que no, bueno, las cuentas están mal porque no desaparecieron 400 millones.
Y no, mira, pues aquí están perfectamente documentados los contratos que le dio al estudio este que hizo el superestudio para su hija, que salió en la revista esta toda millonariaza. O aquí están los concursos para los que les dio su dinero a su novio y a su mamá y a todo esto, ¿no? Ah, un complot le están pagando a la gente para destruir a Elena Álvarez Bulla. Y entonces salió este minion, este títere que se llama Ernesto Villanueva, que ha tenido contratos con el CONACYT cuando ella estaba en el CONACYT, a decir: Elena Álvarez Bulla logró que la ciencia mexicana recobrara su sentido público, ético y nacional, que no es cierto, simplemente no es cierto. Y su tweet concreto dice: a Elena Bulla no le perdonan que haya puesto la ciencia y la tecnología a favor del interés público. ¡Ay, sí, qué malos son! Ella hace cosas por el interés público y los que la critican están en contra del interés público, incluido el servidor. De ahí la campaña de desprestigio que hoy enfrenta con dignidad. Arrástrate un poco más y dejas la nariz en el pavimento, chaval. Y entonces yo me vi obligado a responderle a este señor sobre esta onda de que no le perdonan que haya puesto la ciencia y la tecnología a favor del interés público. No le faltó decir a favor del pueblo, que no es cierto. Destazó, desguazó, reventó la ciencia en México y las barbaridades que ha cometido pasarán muchos años antes que se puedan reparar. Que había problemas en la gestión de la ciencia en México, por supuesto, siempre los hay, pero no mejoró nada, lo empeoró. Entonces le contesté yo, y esto ha tenido cierto eco, tanto en el periodismo mexicano como en el mundo de la ciencia, y por eso lo repito. Le contesto a este rascahuele. Imperdonables son los embustes de los ventiladores para la COVID y la vacuna patria para la COVID, que nunca se hizo. 5 años ya, ¿eh? Imperdonable es la persecución brutal a científicos de primer nivel: Altamirano, Xoconostle, Tagüeña, Lascano. Imperdonable es que a contrapelo de toda la ciencia les niegue la agrotecnología a 6 millones de campesinos pobres. Imperdonable es que le haya dado prebendas a su familia o a gente como Hertz Manero o millones a John Ackerman. Imperdonable es que haya emprendido un embate contra la ciencia en nombre de las humanidades, vaya despropósito. Imperdonable es que dedicara recursos y esfuerzos propagandísticos para engañosamente igualar los saberes tradicionales con el conocimiento certero que cambia la realidad. Imperdonable es el uso que hizo de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad para trepar políticamente. Imperdonable es que castigara a científicos por el delito de trabajar en universidades privadas, privándolos de apoyos legítimamente ganados. Esto lo aclaro. Científicos que presentaban sus datos, sus publicaciones y todo para pedir los apoyos del Sistema Nacional de Investigadores. Cuando los requisitos eran esos y cumplían los requisitos, les daban el apoyo mensual del Sistema Nacional de Investigadores, y de pronto Elena Álvarez Bulla se los quitó porque estaban trabajando en una universidad pública, estaban haciendo ciencia neoliberal. Imperdonable es que los miles de millones de los fideicomisos, que nunca se demostró que fueran irregulares, tuvieran un destino igual de opaco. Fundamentalmente los fideicomisos se los llevó López Obrador, al parecer, para pagar su limosna bimestral a los millones de mexicanos. Tuvieran un destino igual de opaco, pero no fueran para una institución que redujo su presupuesto. Fíjate cómo se llevó al pueblo la ciencia en 37% de 2018 a 2024, mientras ella se daba lujos. Es imperdonable, o al menos punible y digno de investigación, todo eso y mucho más que se te pasó a mencionar en tu panegírico, donde pretendes que la justa indignación ante el manejo autocrático, discrecional, grosero, altanero, anticientífico y policíaco de la ciencia, y lo digo porque quiso meter a prisión de alta seguridad a científicos, porque no se doblegaron ante ella. Por parte de esta renegada de esa disciplina, se confunda con, qué raro, otro complot maligno de los malvadísimos contra Morena. Quienes en 2018 nos opusimos a su nombramiento y fuimos ignorados por Andrés Manuel López Obrador, sabíamos lo que iba a pasar. Pasó, y pasó mucho más.
terrible y doloroso a manos de alguien que nunca debió estar al frente de la ciencia mexicana. Ocultarlo debería darte vergüenza. Al parecer, Ernesto Villanueva no le da ninguna vergüenza. Y seguimos. ¿A quién prefiere, Julio Borges o Juancho Talargan? Ay, Dios mío. Tienen como 3 años de edad, o 4. Ya hago más o menos las labores de Nando X6, pues qué bueno. Acabo de ver una publicidad de la Agenda 2030 relacionada con la falta de cumplimiento de los objetivos estratégicos y sugiriendo que haya más compromiso por parte de los países. Siendo objetivos tan básicos, ¿por qué su cumplimiento no es obligatorio? Porque esto de depender de la voluntad para tomar medidas para reducir la pobreza, entre otros, no parece lógico. Pero no hay forma en que la ONU haga nada obligatorio. Eso es lo que la AGE cree que lo hacen obligatorio. No puede. Se votó la Agenda 2030, la Agenda de Desarrollo Sostenible. Los países que la votaron asumieron la responsabilidad de llevarla adelante, pero no hay forma de obligarlos. No hay forma de obligarlos. Hoy, fíjate qué curioso, pero hoy, porque una de las cosas que están viendo en la escuela sobre temas de sostenibilidad, mi hijo, era la Agenda 2030. Y me decía él, pero es que eso de acabar con el hambre es difícil. Digo, sí, absolutamente, hijo. El primer objetivo, que es acabar con el hambre, es muy difícil que se logre de aquí al 2030. Pero te lo tienes que plantear como objetivo. Es como el objetivo de luchar contra el cáncer, de acabar con el cáncer. Es muy difícil acabar con el cáncer. Pero ponértelo como objetivo impulsa los pasos necesarios para llegar a eso y aumenta la capacidad de avanzar hacia aquel objetivo que probablemente nunca alcances, pero que las cosas pueden mejorar muchísimo, como han mejorado con el cáncer y como han mejorado con la pobreza, les guste o no, a los lajes de este mundo. ¿Por qué la ultraderecha tiene tanto rechazo respecto a cosas relacionadas con la salud mental? No sé de qué hablas. No he visto, pero bueno. ¿Te apellidarías Vice como el jugador de baloncesto? Dice Miqueas Valentín. Sí, bueno, Vice por blanco, pero como soy más bien... Aquí, mira, aquí soy verde. Sería Grün. Y con eso acabamos todo el alemán que sé, ¿eh? No sé nada. Traté de aprender alemán porque tengo unos amigos alemanes. Cuando me enteré de que era radical y declinaba, dije, aprendí a contar hasta 11 y me retiré. Porque los idiomas que declinan me parecen horrorosos. ¿Por qué hay tanta mujer lideresa en la ultraderecha? No sé. Francia, Japón, Italia, Alemania. ¿Alemania? No entiendo por qué hay tantos representantes de minorías que apoyan a la ultraderecha. Pero es fundamentalmente por tontos. Es la gente que cree que no le va a pasar a ellos. Es la gente que cree que no va con ellos esta cosa. ¿Algunas diferencias conductuales entre hombres y mujeres tienen factores biológicos? Supongo que sí. Como en todas, hay un comportamiento paterno y un comportamiento materno que evidentemente tienen bases biológicas. Esto no quiere decir nada con respecto a la superioridad o la inferioridad, pero sí hay cuestiones conductuales que son distintas. Como hay cuestiones de fuerza física y de constitución física que son distintas. De media, los hombres son más fuertes que las mujeres. De media, las mujeres toleran mejor el dolor que los hombres. Y hay diferencias de conducta también. So what? ¿Alguien me puede decir cuándo estás en vivo? Estoy en vivo. En este momento son las 8:36 aquí en España. Desde las 7 de la tarde, hora de España, hasta las 10 de la noche, hora de España. ¿Seguirá publicando en su canal de Oscura Crónica? Sí, pero no he tenido tiempo de hacerlo, ¿no? De verdad. Pero sí. ¿Qué opina de la pintura del doctor Atle? Fíjate que era muy de derecha el doctor Atle, pero sí. Me gusta mucho. Me gusta más la de la que fue su musa y su discípula, que fue Olin Yolitzli, no.
Ah, Nahui Olin. Nahui Olin, Carmen Mondragón. Me gustan mucho los paisajes de Atl, sin duda alguna, pero algunas cosas de Carmen Mondragón me gustan muchísimo. Te pongo, por ejemplo, esto. Te pongo esto, por ejemplo. Y es un autorretrato de ella, Nahui Olin, y un paisaje de ella, totalmente distintos a los que hacía, por supuesto, el doctor Atl, ¿no? Pues sí, me gusta la pintura de los dos. Bueno, pues vamos a hablar de los temas que quería yo hablar, porque si no se me va a hacer muy tarde. Ya se me hace tarde. Y los jóvenes islandeses dejaron el vicio. Mira, la historia es así de sencilla, no tiene mucho problema. A mediados de la década de 1990, estamos hablando de hace 30 añitos, los adolescentes de Islandia estaban entre los que más bebían y fumaban de toda Europa. Ahora, cuando tú tienes un problema social como ese, ¿qué haces? Bueno, una forma es buscar a tus amigos y preguntarles, oye, ¿esto cómo se hace? Vas a un filósofo, el filósofo te dice, oye, hay que hacer esto, y entonces ya se resuelve. O crees que eres muy inteligente y entonces tú propones una solución. No, vamos a pegarles. O vamos a aumentar los precios del alcohol y del tabaco. Vamos a aumentar los impuestos. ¿Por qué? Porque yo creo que eso funciona. Yo creo que eso funciona. Hoy en día, estamos en 2025, Islandia está en la cumbre de los países europeos donde los jóvenes entre 13 y 19 años tienen el estilo de vida más saludable. ¿Quién fue el político genial que tuvo la idea, el pedagogo, el filósofo social? No, mira, lo que se le ocurrió al gobierno islandés es el tipo de cosas que se le ocurren a los socialdemócratas. ¿Por qué fuman y beben los jóvenes islandeses? ¿Cuáles son los mecanismos, las recompensas que les da a ellos esto? Entonces los científicos islandeses empezaron a estudiar los procesos bioquímicos que causan la adicción. Aquí ya los filósofos salen corriendo. Bioquímica, y gritan. Y el profesor de psicología estadounidense Harvey Milkman, quien era profesor en la Universidad de Reykjavik, concluyó que la elección de alcohol y drogas se relaciona estrechamente con la forma en que el cuerpo humano gestiona el estrés. Resultó que muchas sustancias disparan procesos bioquímicos en el cerebro. Sustancias de las que se puede volver dependiente el cerebro. Te lo digo yo que fui fumador de 3 paquetes diarios durante 30 años. Resultó que los investigadores se pusieron a buscar actividades, los investigadores científicos, no el genio político, buscaron actividades que estimularan los mismos procesos de una manera saludable. Es decir, si lo que quieren es la liberación de ciertas endorfinas, de ciertos neurotransmisores que les hacen sentir cojonudamente bien, pues ¿qué podemos ofrecerles a cambio? No para que se vuelvan buenos muchachos que ya no disfrutan, sino para que disfruten muchísimo, pero con otra cosa. Que es una forma totalmente diferente de ver el problema que la forma represiva a la que estamos acostumbrados. Muy de Claudia Sheinbaum, por cierto, de si les ponemos unos impuestos enormes, entonces ya no lo hacen. Dice el doctor Milkman, lo cito a él, uno puede tener adicción al tabaco, al alcohol, a la cocaína, a las bebidas energéticas o a algunos alimentos. Quisimos ofrecerle algo mejor a la juventud. Descubrimos científicamente, no filosóficamente,
que bailar, la música, pintar y los deportes pueden disparar las mismas reacciones bioquímicas en el cerebro, pero sin los efectos dañinos. Es que la visión del cura Cartujo, que permea mucho de nuestra sociedad, es: si esto lo están disfrutando, está mal, que lo dejen de disfrutar, que renuncien al disfrute, y ese sacrificio tiene un valor social y tiene un valor cultural y está muy bien visto. Y es una estupidez. La gente busca el placer y busca estar bien. Solo los que son verdaderamente masoquistas están buscando el dolor. Estas actividades, por tanto, deberían tener el mismo efecto emocional que las drogas o el alcohol, ofreciendo una solución saludable y sostenible. A partir de eso, Islanda comenzó un programa nacional. Se les empezaron a ofrecer a los adolescentes cursos gratuitos en deportes o disciplinas artísticas, oh Dios mío, pagados por el Estado. Qué socialdemocrático, qué rojo suena eso, ¿no? Se le pidió a cada uno de los jóvenes que participara al menos 3 años. Muchos se quedaron durante años. Al mismo tiempo, el gobierno ajustó la legislación. Se prohibieron los anuncios de cigarros y alcohol. Se crearon organizaciones de padres que trabajaban con las escuelas para darle apoyo a los jóvenes con problemas de salud mental, no para reñirlos, no para regañarlos, no para darles de palos. La proporción de jóvenes que beben habitualmente disminuyó del 48% al 5% en un plazo de 20 años. No es una solución de aquí a mañana como la de los impuestos, o que creen que es la que va a dar los impuestos. Es a largo plazo. La proporción de fumadores cayó del 23% al 3%. Los científicos islandeses recomendaron implementar estrategias similares en otro país, pero la pregunta es: ¿quién va a permitirlo? Las corporaciones multinacionales pierden dinero, lógicamente, pero los gobiernos no están para enfrentarse, sobre todo a las empresas que le hacen daño a sus ciudadanos, para defender a sus ciudadanos, pues solo si uno es medio de izquierda. Pues si uno es de derecha, las empresas mandan. Se requieren 2 cosas para que esto ocurra. Primero, estudiar el problema bien y actuar con base en los resultados, pero también de manera compasiva. Y segundo, dejar de poner los ingresos fiscales antes de las vidas y salud de la gente. Es un caso que a mí me parece extraordinario porque hace todo lo que yo creo que se debe de hacer. Abordar el problema científicamente, abordar el problema de una manera amable y sin tratar de quitarle a la gente el disfrute, porque hay tanta gente que su gran felicidad es quitarle la sonrisa al de junto, ¿no? A mí me preocupa muchísimo eso. Ay, es que tienes que ser más. Date de latigazos, eso es grato a Dios. ¿No? ¿Por qué? Dime un Dios al que le guste que baile yo y que cante y que sexe y que haga deporte, ¿no? Y que aprenda a tirar triples como Steph Curry o Caitlin Clark, ¿no? No sé, es de verdad un ejemplo extraordinario. Y me voy a otra cosa ya que estamos en esto. Hay algo al que yo le llamo, y en cierta medida esto ya lo fue, pero lo llamamos el otro lado de la cerveza. Mira, cuando tú tienes una cerveza aquí, ves el mundo y dices: esto se resuelve muy fácil. Esto es lo que hay que hacer. Y hay un mundo de complejidad del otro lado de la cerveza, al que nosotros lo hemos llamado precisamente así, por falta de originalidad. Me han preguntado varias veces por el sistema escolar sueco. ¿Qué les interesa a los que me preguntan del sistema escolar sueco? Una cosa en concreto: los vouchers de educación. Es decir, que las escuelas privadas reciben dinero del Estado para que los alumnos puedan elegir en qué escuela quieren estar.
El Estado paga a las escuelas privadas y esto les gusta muchísimo, porque tú sabes, el Estado es maligno, salvo cuando le da dinero a las empresas. Entonces es buenísimo. Es que en eso estábamos toda la vida. Bueno, entonces la gente dice, ¿por qué no implantamos un sistema escolar como el sueco? La educación pública y gratuita, pero que la puedes tomar en una escuela privada o en una escuela pública. Y la escuela privada pues la paga el Estado igual, ¿no? Y cuando uno ve esto, la primera pregunta que sale es, si va a ganar lo mismo por 10 alumnos en una escuela privada y una escuela pública, la escuela privada tiene que dar menos calidad de educación o peores salarios a los profesores o menos consumibles o menos atención a los alumnos o más alumnos por salón para tener ganancias, utilidades, beneficios. Es decir, las empresas no están ahí porque sean hermanitas de la caridad ni organizaciones socialistas, sino porque van a ganar dinero. Son escuelas que pretenden obtener un beneficio. Y entonces, aquí si das 10, los 10 son para atender a los alumnos, y aquí si das 10, pues 8 son para atender a los alumnos, porque 2 tienen que ser la utilidad, el beneficio para que la Junta de Accionistas sonría en su reunión anual. Bueno, quienes te cuentan esto no conocen el sistema educativo sueco, entonces los voy a contar rápidamente. Primero que nada, la educación es gratuita para todos los alumnos, desde la preescolar hasta la secundaria superior, lo que llamaríamos bachillerato. Es un sistema descentralizado, el gobierno fija los objetivos y marcos de referencia nacionales, pero los municipios son responsables de organizar y operar la mayoría de las escuelas. La atención después de la escuela, lo que vendría siendo la guardería, está disponible para todos los niños entre los 6 y los 13 años de edad, también pagada por el Estado. Cuidado aquí. Los alumnos con necesidades especiales tienen opciones de escuelas normales o escuelas especiales. Hay también escuelas Sami para personas del pueblo Sami indígena. Los que son las escuelas independientes o fríscola empezaron a surgir a partir de un cambio en la ley en 1990, donde los padres y sus hijos pueden elegir entre escuelas que no les van a cobrar una colegiatura, una matrícula, pero que son municipales o privadas. Ahora, les voy a contar a ustedes esto porque muchos de los que dicen esto son españoles. España tiene lo mismo con las escuelas concertadas. El gobierno le da dinero a las escuelas privadas, generalmente de la iglesia, para que reciban a niños que no pueden pagar las colegiaturas. Completamente cierto. Salvo que luego a lo largo del año les cobran por los uniformes, por esto, por el otro, por lo demás allá, por la excursión, porque te miran feo, porque te miran bonito, porque ese libro no está incluido en el presupuesto, tienes que comprarlo. Las concertadas españolas le sacan dinero constantemente a los padres. Y esto lo saben los que defienden el sistema escolar sueco. En el sistema escolar sueco no pueden hacerlo, no pueden pedirle dinero adicional a los padres. Insisto, están reduciendo costos de educación, pero bueno. Las escuelas independientes deben ser aprobadas por los inspectores de escuelas y ajustarse a los planes de estudio nacionales. No pueden decirte que no, bueno, es que en realidad Franco era muy buena persona y el franquismo fue una época de una gran placidez, una extraordinaria placidez. Esto lo decía Mayor Oreja, por cierto. Y todo estaba muy bien con Franco, pero lo odian porque era cristiano. No lo odian porque asesinó una pila de gente, señora. Pero bueno, aproximadamente 1 de cada 5 escuelas hoy en Suecia son independientes o friskola y 1 de 3 de las de secundaria superior. Bueno. Al parecer la mayoría de la gente en Suecia no está de acuerdo con esto.
¿por qué tener escuelas que están movidas por ansias de mercado y deseos de obtener beneficios? Es algo que no lo quiere la mayoría de la ciudadanía sueca. Pero es que hay muchos políticos que están en las juntas de accionistas y en las juntas directivas de las corporaciones escolares que son dueñas de 1, 3 o 5 o 10 escuelas. Las compañías escolares, porque son compañías que ponen escuelas como negocios, como quien pone una fábrica de chorizos o como quien pone un taller mecánico, tienen en sus juntas directivas a políticos que ya sabes cómo van a votar. Por ejemplo, la ministra de Escuelas, Lotta Edholm, estuvo en la junta de una corporación escolar hasta el día en que tomó posesión como ministra. Pero ese era el bagaje que traía, cómo va a actuar a favor de la escuela pública o a favor de la escuela privada. Ahora, decía yo, los suecos no quieren ese sistema que la derecha española y algunos otros en las derechas quieren. Vean ustedes al Laje, por ejemplo, hablando de los vouchers escolares, y bueno, pues, sufre orgasmos el pobre tío. La Agencia de Investigación de la Defensa sueca abordó este tema porque hay compañías que son propiedad de extranjeros, compañías escolares, compañías que tienen 1, 2, 3, 5, 10 escuelas, y hicieron un estudio de riesgos llamado Inversiones extranjeras y propiedad en las escuelas primarias y secundarias suecas. Y dijeron, y lo que concluyeron fue que los antagonistas, en Suecia, ¿quién podría hacer eso? Por ejemplo, los rusos pueden comprar escuelas para luego influir en la educación democrática, o más bien influir en la educación antidemocrática de los alumnos suecos. Esto permite el rápido establecimiento por todo el país de una educación contra los objetivos nacionales suecos, que entre otros son democráticos. A algunos les parecerá muy mal. Tienen varios ejemplos de cómo los propietarios extranjeros de las escuelas suecas que no quieren seguir los principios democráticos pueden funcionar. Describen cómo se pueden usar las escuelas para contrarrestar la integración de los alumnos y padres en zonas vulnerables, sobre todo de inmigrantes, manteniendo y reproduciendo normas y valores que son antidemocráticos. Todo esto sin contar con que si tú quieres sacar utilidades y te pagan lo mismo que a la escuela que no tiene utilidades, tú tienes que reducir la calidad de lo que das, del producto que das, a tus clientes, porque los alumnos son considerados clientes en este sistema, para poder sacar de allí tus utilidades. Todo eso es el sistema escolar sueco. Ahora, habría que decir que además el sistema escolar sueco está integrado en todo un sistema social y político democrático tendiente a la izquierda, tendiente a las instituciones socialistas que caracteriza a Suecia. Aunque tenga un gobernador, un presidente o primer ministro de derecha, las políticas están allí. Cuando la derecha toma el poder, luego quiere destruir las instituciones socialistas, pero como la gente las considera propias, les cuesta mucho trabajo, ¿no? ¿Tú crees que Rajoy no hubiera querido acabar con el matrimonio igualitario, con el derecho al aborto, con la salud pública, con la educación pública? Pero no puede, porque la gente, esas malvadas políticas socialistas, ya las consideran propias. Entonces, lo que ocurre en el sistema sueco no es los vouchers escolares, ocurre todo un sistema escolar que está bajo crítica de los propios suecos y que además ocurre dentro de un contexto mucho más amplio, de una forma de entender el gobierno, de entender las relaciones sociales, de entender la democracia, de entender las responsabilidades comunitarias, que ninguno de los promotores de la derecha que quiere el sistema escolar sueco aceptaría ni en su lecho de muerte. Y eso es lo que tenemos, hermanitos. Mira, todavía tengo tos. Las 100 pinturas cubistas de Diego Rivera son pilar del cubismo, según algunos críticos. Probablemente habría que ver qué críticos.
Si son generalmente críticos mexicanos, pues tú lo entiendes, ¿no? Yo creo que fuera de Paisaje Revolucionario, que es el único cuadro cubista de Rivera que me gusta, creo que la aportación de Rivera está en los murales, ¿no? ¿Para qué te metes en lo que no es si tienes el sueño de una tarde en la Alameda, ¿no? Es absurdo. De un memorándum presidencial de seguridad nacional, no sé si ha comentado de eso Mauricio, no, ni idea. ¿Qué opinas de las pseudoterapias que atletas de alto rendimiento utilizan, como las ventosas, el kinesiotaping, las cámaras de crioterapia o los cold plunges? Hice una charla alguna vez, no hace mucho, hace como un año. Me invitaron a gente que se dedica precisamente al deporte en País Vasco. Me invitaron a hablar sobre la superstición y los deportes. Yo no lo tengo aquí, pero he hablado en varias ocasiones. Tengo aquí, por ejemplo, algún vídeo que hice sobre Djokovic o Ronaldo, que en aquel entonces estaban comiendo placenta de yegua, ¿no? O sea, mira, voy a tratar de resumir lo que dije en cuanto a superstición y deporte. Voy a hacer un último intento por encontrar aquí. Porque les puedo dejar el nombre para que busquen la entrevista que me hicieron en el País Vasco. Bueno, fundamentalmente lo que conté en esa charla era... No parece. Si me pongo a encontrarlo, si me pongo a buscarlo, lo encuentro, pero da igual. ¿Qué es lo que pasa? En el deporte hay mucho en juego, en el deporte de alto rendimiento. Estamos hablando del deporte que dice el Memillo Robledo, precisamente, el deporte de alto rendimiento. Cualquier ventaja puede ser decisiva cuando estás en las tolerancias mínimas de ingeniería de precisión que hay entre el campeón y el subcampeón. ¿Sí? Curiosamente, la especialización y la tecnología deportiva lo que han hecho es incrementar la capacidad de todos los atletas. La igualación de equipos, por ejemplo, de baloncesto, es impresionante. La cantidad de partidos que terminan por 1 o 2 puntos en el último minuto, que básicamente te hablan de 2 equipos que son iguales. ¿Sí? Porque todos han subido tecnológicamente. Yo comentaba con mi hijo, hablando de baloncesto, ¿no? De cómo se tiraba antes, y el estudio que tienen ahora en su equipo a la hora de entrenar sobre la mecánica de tiro y si el codo va arriba o el codo va abajo, la mecánica de tiro de si la mano esta mano va más a un lado o va más abajo para sostener el balón, y cómo sueltas, y si sueltas con todo el brazo o si sueltas solo con el antebrazo. Se pasan horas analizando y aprendiendo mecánicas de tiro de una pelotita de baloncesto. Entonces, esa hiper especialización, esa hipertecnificación de todos los deportes pasa igual en el fútbol, pasa igual. Ahora ves que traen, por ejemplo, los chalecos, ¿no? Los chalecos, sí, de alguna manera, con los deportistas, los jugadores de fútbol y muchos deportistas que sus constantes vitales las están revisando los responsables todo el tiempo, ¿no? Entonces esto crea una tensión enorme por sobresalir. Y cualquier cosa será aceptada si crees que te da un beneficio adicional, una ventaja por pequeña que sea contra tus competidores.
Añádele a eso la falta de educación en el pensamiento científico que suelen tener los deportistas. Es decir, ahora en baloncesto, en fútbol americano, gente que estudió en la universidad y que bueno, estudió en la universidad un poco más o menos de aquella manera, porque en realidad no iban tanto a clase, porque estaban allí con una beca deportiva. Pero bueno, hay los que son ingenieros, y hay los que son biólogos y los que son físicos. Pero no hay una formación en pensamiento crítico para los atletas que les permita valorar esto. Entonces, la gente tira automáticamente. Cuando yo tengo un problema de tendinitis en este hombro, lo primero, en la primera sesión, la fisioterapeuta me dice, te voy a poner esto. Y empieza a sacar su kinesioterapia. Y le dije, no, no me lo pongas, no sirve para nada. Oye, no, pero si esto se usa mucho, se usará muchísimo. Mira, lo inventó un kinesiólogo japonés y no tiene ninguna base científica. Yo conozco la historia y te la cuento el día que quieras. ¡Uf! Me miró como si viniera yo del infierno. Si hubiera yo salido de las profundidades de los infiernos oliendo azufre. Nunca le volví a caer bien a ese oficio. Porque lo que tienes como herramientas es muy limitado. Yo también protesté cuando el nadador aquel, ya no me acuerdo cómo se llamaba, nadador que usaba las ventosas, que no sirven para nada. Pero quizás, y solo quizás, tienen un valor de placebo. Hacen creer al deportista que tiene una ventaja y le permiten desempeñarse mejor, pero es una pena. Creo que esto se puede lograr sin necesidad de caer en engaños, que además hacen ricos a una bola de embusteros. Pero siento que tiene que ver mucho con la superstición en el deporte y sobre todo con las bajas tolerancias en la actualidad. El clásico caso de la superstición del deporte es el del jugador de fútbol que un día mete 3 goles. Cuando regresa al vestuario se da cuenta que se puso los calzoncillos al revés. Entonces empieza a usar los calzoncillos al revés. ¿Mete 3 goles cada partido que usa los calzoncillos al revés? No. Pero ya no se atreve a dejar de hacerlo porque si no puede disminuir su rendimiento. Y entonces está condenado a usar los calzoncillos al revés el resto, por lo menos, de su vida deportiva, ¿no? A ver. Tengo entendido que Islandia tiene el mayor número de libros publicados per cápita del mundo. Sí. Alguien a quien conozco, mi chica, acaba de estar en Ankara, que está la feria del libro. Y estaba alucinando a los niños comprándose libros y leyendo en los parques. Y el hijo de un compañero fotógrafo, igual, vamos a la feria del libro, ay, me compras un libro, por favor. Mi chica los miraba como si yo estuviera en el paraíso, en Turquía. Los libros siguen siendo básicos, claro. Yo creo que hay muchos libros que no tienen ya que publicarse en papel. Compro libros en electrónico, acabo de comprar uno muy bueno que es Quackery. Todas las formas equivocadas de curarlo todo. Quackery significa charlatanería médica y está genial, pero ves lo que la gente se metía para curarse en el pasado, no tan lejano: arsénico, antimonio, mercurio, oro. Si esto es mortal todo, pues sí, se morían por resmas. Y ahí relatan cosas así terribles como que Napoleón o Beethoven fueron víctimas del mercurio, ¿no? Pero yo creo en el libro, pero no creo ya creo que el libro en papel tiene sus días contados. Prefiero el libro electrónico por ahorrar papel, en principio. Pero sí, Islandia publica libros y con lo de Turquía a mí me dejó impresionado, de verdad. Dice Gelvita Minino, Islandia dejando el vicio y aquí en Ciudad de México le están haciendo el segundo piso a la calzada de Tlalpan, que va a ser un área de recreación. Mientras tanto, el oriente de la ciudad inundado y lleno de baches.
¿Qué vendría primero si procede democracia o soberanía? ¿Puede haber democracia sin soberanía? Porque la democracia es un objetivo fácil de cumplir, la soberanía es una entelequia. ¿A qué le llama soberanía? Como que te encuentres al chiflado correcto, te va a decir que no hay ningún país es soberano. Más la interdependencia científico-tecnológica, la interdependencia de bienes de todo tipo, de mercancías, tanto de materias primas como de materias elaboradas, como de productos elaboradísimos, hacen que no seas... La definición misma de soberanía es extraña. No depender de ningún otro país, vas jodido. Todos los países dependen de otro en la actualidad. Entonces, yo creo que lo fundamental es la democracia. Yo creo que lo fundamental es la democracia porque así todos decidimos sobre qué hacemos, ¿no? Bueno, en un segundo volvemos, no se preocupen, no tarda. ¿Has leído a Brian Weiss? No. En Estados Unidos se utilizan las ventosas y el taping en los centros de fisioterapia, sí. Yo me acuerdo que también hay alguna cuestión otra de fisioterapia que pregunté por ahí y la sola pregunta era inquietante, que era la máquina Andiva, que usaron en una rodilla y no me parecía que tuviera ninguna utilidad. Dato curioso, hubo mujer presidenta en Perú antes que en España. ¿Y qué? Si a estas alturas ya eso es irrelevante, ¿no creo? Yo creo que sí. Por ejemplo, en España fue mucho más relevante que hubiera una secretaria de defensa. Y luego, y actualmente hay una secretaria de defensa, ¿no? Entonces, que sea la responsable del ejército una mujer era mucho más relevante en España, me parece, que en sí la presidencia, ¿no? La presidencia de gobierno, que es la primera magistratura, primer ministerio aquí en España. Si no fuera por las versiones electrónicas, creo que no habría podido leer su informativo y entretenido libro La Izquierda Feng Shui. Se los recomiendo mucho a todos los que no lo han leído. Muchísimas gracias. Sí, bueno, el libro tuvo su recorrido y luego me avisaron que determinado número de ejemplares los iban a meter a la cuchilla. Los hacen pulpa de papel para hacer otros libros, ¿no? Y esto siempre me horroriza que se lleven a cuchilla los libros, pero no pude rescatar ninguno. Pero sí, yo a toda la gente le digo, véanlo, léanlo en libros electrónicos. Así logré publicar ya, reeditar en electrónico, tanto mi libro de cuentos que más me gusta, que es Más allá no hay nada, como mi novela que más me gusta, La música de los perros, que pueden ustedes encontrar en Amazon. Me preguntan si uso Kindle o alguna otra marca. Uso Kindle básicamente, y también uso un lector de pub común y corriente. Bueno. Atacar arte para mejorar el mundo. Estupidez. Acaba de volver a pasar esto. Se los pongo. Pues sí, unos salvamundos. La del pelo blanco parece que es una señora mayor, pero no, es una chica que se pinta el pelo de blanco. Son dos activistas relativamente jóvenes, básicamente jóvenes, que el 12 de octubre decidieron que como el 12 de octubre no hay nada que celebrar porque fue el inicio de
una serie de acontecimientos verdaderamente horrorosos, pues que no hay que celebrar ni el Día de la Hispanidad, ni el descubrimiento de América, ni el encuentro de dos mundos, ni nada por el estilo. Hay que quedarse callados y este hecho que fue fundamental para todo el planeta, pasar por alto como si no hubiera existido, por el simple y mero hecho de que tuvo consecuencias nefastas durante muchos años. No sé, es como... Imagínense que en algún lugar, no sé si las haya, pero hay reliquias de la época de Al-Ándalus, de los abásidas, de los omeyas, de alguna de las dinastías que controlaron la mayor parte de España durante 300 años, y en algún lugar existen esas reliquias. Y entonces, como fue pues, verdaderamente una ocupación militar brutal de la que se tuvo que deshacer España mediante otra campaña militar que fue la Reconquista, entonces destruyes las... No, mira, te vas a la Alhambra y le echas pintura roja. La Alhambra es uno de los grandes edificios de la humanidad. Sí, efectivamente, es el edificio de una cultura colonial que había tomado España durante muchísimos años, ¿sí? Pero su valor artístico, cultural, histórico y demás es total. Yo he estado 3 veces en la Alhambra y me parece cada día se descubren cosas en la Alhambra, ¿no? Y vas y manchas la Alhambra de rojo porque pues total eran unos malvados los musulmanes que mataron un montón de cristianos y fue horroroso la ocupación musulmana en España, que lo fue. O vas y destruyes la estatua de Augusto porque pues, tú estás en Inglaterra y la presencia de los romanos en Inglaterra pues, no fue precisamente para llevar gominolas. Era un imperio, ¿sí? O cualquier cosa por el estilo, cualquier hecho histórico que haya tenido consecuencias nefastas, la mayoría lo han tenido, y entonces que atacas una obra de arte, un legado, para protestar. En este caso, el cuadro sí efectivamente es potente en el sentido de que hay un grupo de indígenas postrándose ante Colón. ¿Qué ocurrió? Puede no gustarte, pero ocurrió. La obra se llama Primer homenaje a Cristóbal Colón y se encuentra en el Museo Naval de Madrid. Es de José Garnelo. Según un comunicado ahora, mi problema es estas dos personas, estas dos salvajes, es muy fácil condenarlas y yo me niego a condenarlas así de entrada. Primero que nada, tienen las mejores intenciones del mundo. Evitar el desastre climatológico que amenaza con causarnos bastantes incomodidades a los seres humanos y la muerte de muchos de nosotros. Joder, la causa es de una nobleza enorme. No están dispuestos a ir a la cárcel por defender su causa. No están dispuestos a pagar la multa porque siempre tienen quien les pague las multas, pero son totalmente sinceras. Son totalmente bien intencionadas. Y son totalmente imbéciles. Y voy a explicar por qué. Este lienzo de 1892 revela cómo se veía el descubrimiento de América en 1892. 400 años después, precisamente, del momento en que Colón dijo, estoy en las Indias. Y dije, no. Es importante que tengamos conciencia de cómo se veía
la gesta, porque lo es, de Colón, 400 años después, como la vemos 530 años después, yo creo que sí, nos da una dimensión histórica de cómo valoramos distinto las cosas conforme nuestra moral avanza. Pero la pregunta es, atacar este cuadro reduce el dolor de los indígenas que fueron sometidos y víctimas del desastre poblacional que fueron todos los indígenas americanos a la llegada de los europeos. Este desastre que no fue además forzosamente culpa de los europeos, no fue que los mataran a todos, sino que las enfermedades, el intercambio de enfermedades entre América y Europa, pues tuvo como consecuencia que muriera la gran mayoría de los indígenas americanos. Al pintarrajear este cuadro, reduces el dolor de esos indígenas, reduces sus muertes, los reivindicas para que vivan más contentos. No, obviamente no. Entonces, ¿qué haces? Nuevamente, lo que es onanismo intelectual. Satisfacerte a ti mismo haciendo algo que crees que se debe de hacer, donde tu forma de ver las cosas está por encima de cómo la pueden ver todos los demás en tu sociedad te da igual. Tú tienes la verdad. Y eso, perdóname, ya no es política, eso ya es religión. Estas son las mismas dos personajes, Luna Lagos y Victoria Domingo, que destrozaron una vidriera de un Burger King. Luego le echaron tinta a la fachada de la Sagrada Familia. No entiendo cómo es posible que no se den cuenta que no consiguen absolutamente nada. Absolutamente nada. Que no colaboran en la solución de los problemas en lo más mínimo. Su afirmación es que con ello concientizan a la gente. Pero mira, la gente sabe cuál es el problema del 12 de octubre, ¿no? Se debate hasta el cansancio todos los años. Nos vuelve locos. Yo tengo vídeos sobre lo horrible que es. Imagínense el 12 de octubre siendo español y mexicano, nieto de español y nieto de indígena zapoteca. Bueno. Se hace más gente consciente del tema del 12 de octubre, de lo que fue el descubrimiento y conquista, descubrimiento entre comillas siempre. No, se hace más consciente la gente de que el cambio climático está haciendo mucho daño cuando embarras de pintura el Stonehenge o la Sagrada Familia o rompes el escaparate de una hamburguesería. Que no se le estás rompiendo a Burger King International. Le estás rejodiendo la vidriera al franquiciatario que tiene esa franquicia de Burger King, que es tan españolito como tú, por cierto. ¿Realmente crees que consigues algo? Lagos, por cierto, una de ellas ha participado, fíjate, en todo esto que ustedes deberán acordarse porque aumentó su conciencia de manera impresionante. Lanzar pintura contra un avión privado en el aeropuerto de Ibiza, lanzar pintura contra el Museo Guggenheim de Bilbao y lanzar pintura contra un yate. ¿Se sienten verdaderamente luchadoras por la libertad? ¿Cómo es que no se dan cuenta que provocan mucho rechazo? O por otro lado, no dejan de ser enormemente ridículas, payasescas. Ellas también han cortado la M30 en plena operación salida en Madrid y tienen decenas de denuncias judiciales que las podrían llevar a prisión. Pero dice, me estoy jugando entre 3 y 8 años de cárcel, más cada vez que me han detenido y me han propuesto para acusarme de delitos de daño de orden público, eso también lleva pena de cárcel.
Me aterra entrar en prisión, pero me aterra mucho más la crisis climática y todas las desigualdades que se están acentuando. Y no, las desigualdades están desapareciendo, pero bueno, no quiero romperte el corazón así. Si ella entra en prisión, su entrada en prisión y la crisis climática son eventos independientes. Ninguna de las atrocidades que ha cometido, ninguno de los atropellos, ninguna de las barbaridades que ha cometido ha reducido en lo más mínimo la crisis climática que estamos viviendo. Quizás si se hubiera dedicado a estudiar ciencia del clima, hubiera ido a la universidad y estuviera haciendo experimentos que nos permitieran, o que hubiera estudiado ingeniería y estuviera desarrollando nuevas tecnologías de combustibles o fuentes de energía alternativas, pues estaría haciendo mucho más por la crisis climática que echándole pintura a un cuadro, ¿no? Nos da igual que parezca bien o mal. Lo que queremos es tener 10 millones de visualizaciones en Twitter o Instagram. Si un 10% de la gente que nos ve tiene curiosidad y de ese 10% un 1% está de acuerdo, la acción se considera un éxito. ¿10,000 personas que estén de acuerdo con ellas? No lo creo, ¿eh? No creo que las haya. El otro problema es que, por cierto, como yo ya lo sabía, pero ahora lo han confirmado, el Futuro Vegetal es una escisión de Extinction Rebellion. Extinction Rebellion es una cosa que organizaron unos ecologistas profesionales, activistas profesionales, que han hecho distintas organizaciones a lo largo de los años para vivir de ellas. Pero con lo que siempre se salen es, bueno, pero lo que le echamos a Stonehenge pues no era malo. Y la sopa que le echamos a los girasoles de Van Gogh, pues, si no la toca porque tiene un acrílico. Y esto pues, es pintura roja biodegradable. No, primero que nada no es cierto. Por ejemplo, el cuadro requerirá una segunda reconstrucción. Dice que, bueno, que están explicando a los expertos cómo la pintura roja fue absorbida por ciertas zonas del cuadro y el marco está dañado también y demás. Y que esto va a costar dinero, ¿no? Va a costar dinero que no es de ellos, es nuestro. Pero aun si así fuera, el hecho de que demuestres tu desprecio ante una obra de arte, ante una obra de valor histórico, ante una obra de representativa de un momento histórico del cual tú estás muy lejos, tiene sentido. Yo me imagino, es que no lo puedo encontrar, no lo consigo aterrizar, ¿no? Hay muchas expresiones políticas que son absolutamente irrelevantes, lo sé. Pero estas, aparte de ser irrelevantes en cuanto a la consecución de sus objetivos, son perjudiciales en otras zonas. No lo sé. Quizás ustedes saben mejor que yo y podrían decirme algo más. Pero yo, con los idiotas que atacan arte porque creen que con eso me están salvando a mí, no quiero tener absolutamente nada que ver. Tienen todas las buenas intenciones del mundo y eso es lo que más me preocupa, porque por las mejores intenciones del mundo se pueden cometer las peores atrocidades. Y aquí han llegado hasta aquí. A ver a dónde llegan después. Bueno. Sus likes, ¿qué opinan de Enrique Krause? Pues un historiador de derecha que ha retorcido la historia para que se sirva a su ideología, ¿no? Esto sí es un hecho. Milei decretó que el 12 de octubre es nuevamente el Día de la Raza. Las razas no existen. Apoyo a los amantes de los animales, pero estos animales no tienen perdón de Dios. Un decir, aquí no hacemos esas cosas. ¿A quién le va a hacer el domingo culés o merengues? La pregunta ofende. La sola duda resulta una agresión a lo más profundo de mi ser. Nunca sería madridista, por favor. Culé. Voy culé y mi hijo es culé y mi familia todas somos culé. No es cierto, mi suegro es madridista. ¡Qué horror!
Qué horror. Bueno, ¿qué hacen? 21, 29. Ya no voy a poder contar una cosa que quería yo contar. Pero lo voy a dejar brevemente. Es que si no pasa más tiempo. El Real Madrid es un club franquista, lo fue el club del régimen. Fue el club del régimen. Yo no te digo que los jugadores sean franquistas, su dueño sí, seguro, pero el club era el club del régimen. Era absolutamente el club del régimen. Pero sí, por ponerlo pronto, miren, ha habido un debate muy grande, yo creo que innecesario, sobre el poder del narcotráfico en México, si el narcotráfico está realmente o no controlando partes de la República Mexicana. Yo creo que sí, yo creo que se demuestra que sí, yo creo que hay muchos casos en los que está demostrado que el gobierno nacional, estatal o municipal son totalmente inoperantes. Pero esto pasó en septiembre y me dejó con muy mal sabor de boca. Se los voy a contar como me lo dijo, como lo cuenta una periodista que no sé qué tan fiable. A ver, los hechos están constatados. A lo mejor ella tiene una ideología que a ustedes les repugna, no lo sé, pero en todo caso, eso no es lo relevante ni debe ser tenido en cuenta demasiado. ¿Ok? Es el hecho el que alarma. Y esta noticia a mí, la verdad, me conmocionó mucho y me generó mucho dolor. Y es que médicos y trabajadores del Hospital General de Mexicali colgaron una manta frente al hospital dirigida a un narcotraficante, a Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, que es líder del grupo criminal Los Rusos, que está ligado a la facción de la Malliza del cártel de Sinaloa. En esta manta le pedían que surtiera al hospital medicinas e insumos ante el desabasto severo. En la manta decían: señor Ruso, dejando en claro quién tiene el poder en Mexicali, queremos pedirle su apoyo para surtir el hospital de insumos y medicamentos y así dejar en claro que usted no tiene nada que ver con el desvío de recursos y mal uso del erario público manejado por la gobernadora Marina del Pilar. La redacción es súper fuerte porque también buscaba deslindar al capo de acusaciones de desvíos de recursos o mal uso del erario y responsabilizaba directamente a la gobernadora Marina del Pilar, a quien, recuerden, Estados Unidos le revocó la visa hace unos meses. Los médicos denunciaron que llevaban 15 días de paro en diferentes áreas del hospital por falta de insumos y problemas de inseguridad. En la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que desconocía quién dejó la manta y advirtió que el gabinete de seguridad investigaría. Además, reiteró que el abasto nacional de medicamentos es del 90% y responsabilizó a las empresas encargadas de la distribución. Pero este no es un hecho aislado de Baja California. En otros estados también ha habido denuncias continuas de falta de medicamentos en hospitales públicos. Este episodio regresa a los reflectores la discusión sobre la crisis de desabasto en el país, e independientemente de quién tenga la culpa, es un reflejo de la situación desesperada que se vive en México. Ahora, también no debemos dejar de lado que pedirle ayuda a un capo mientras se desprestigia al gobierno puede ser una estrategia de presión mediática. Pero estamos ante un dilema aún más grande. O sea, ¿realmente estamos dispuestos a asegurar el derecho humano a la salud, aunque esto signifique aliarnos con el narco? O sea, ¿no es esto mismo lo que llevó a muchas ciudades del país a normalizar la idea de que el narco es amigo y ahora viven en el terror? No sé, pero son muchísimas preguntas que debemos hacernos y, por sobre todo, reflexionar. Bueno, pues esa es la situación. Como en otras muchas ocasiones, porque esta no es una situación excepcional, se le pide a los narcotraficantes, que se sabe que cuentan con recursos económicos más que abundantes, que resuelvan un problema que no resuelve el gobierno mexicano. En este caso, relacionado obviamente con la salud. Yo la última pregunta que hace ella no la entiendo. Yo, si no tienes otra forma de resolverlo, lo resuelves así porque tienes gente muriéndose ahí en donde dice urgencias.
Y el responsabilizar a los médicos y enfermeras de la manta, como si estuvieran faltándole a algo muy importante, desprestigiando al gobierno, se desprestigia solo. Incluso ejerciendo presión contra el gobierno, yo creo que es lo menos que pueden hacer. No puedes despreciarlos por ello, porque están haciendo lo que deben, desafortunadamente. Y además, al poner el acento sobre ellos, se quita el acento del gobierno mexicano. Llevamos 7 años de desabasto médico generalizado. Desde la destrucción del Seguro Popular, que no era bueno, pero era mejor que nada, sustituido por el INSABI, que era nada o peor que nada, y luego por la promesa de la salud mejor que la de Dinamarca, con la que terminó mes tras mes su lamentable gobierno López Obrador, ha habido una y otra vez denuncias de todo tipo sobre el desabasto de medicamentos, sobre el desabasto de insumos, vendas, anestesia, desinfectantes, de todo. Porque hay presupuesto asignado para eso. Y alguien se lo está llevando y el gobierno de Morena lo está dejando. Y entonces mandaban al subsecretario, a Gatell, ¿verdad?, a decir que los padres de los niños con cáncer que pedían medicamentos eran unos golpistas. Y López Obrador se inventó que podía repartir toda la medicina del país a través de una megafarmacia que mandó construir, que tiró dinero, que no sirvió absolutamente para nada. Y se fue López Obrador y llegó Claudia. Y seguimos exactamente donde estaba México. La salud es la base de absolutamente todo. Si no tienes educación y tienes salud, no te mueres. Si lo tienes todo y no tienes salud, no lo disfrutas, vas a acabar muriéndote. La indolencia, la irresponsabilidad, la extraordinaria displicencia con la que la gente de Morena ha tratado el tema del desabasto médico es verdaderamente de lo más vergonzoso de estos gobiernos. Te voy a decir lo siguiente. Todos ellos tienen medicina privada. Todos ellos tienen seguros privados. Todos ellos tienen los medicamentos que necesitan. Y esto no debería ser el problema. Sí, siempre pasa que los gobernantes están mejor que los más jodidos del país. Pues sí, porque los que gobiernan fueron a la universidad, tienen recursos económicos, reciben muy buenos sueldos por el hecho de ser dirigentes del país. Eso es normal. Lo que no es normal es que por tener medicina privada, por tener tus medicamentos resueltos, mires a los que están abajo necesitados de apoyo, los desprecies, los acuses de golpistas o digas que están mintiendo, porque no es cierto. Hay abasto garantizado en todo el país. Y decir que hay abasto garantizado en todo el país no garantiza el abasto en todo el país. Lo peor del asunto va a ser si el narco realmente le consigue las medicinas y los insumos a este hospital. Obviamente lo puede humillar hasta el final, lo puede convertir en su propaganda particular. Pero de lo que tenemos que darnos cuenta es que quien avergüenza eso es a Claudia Sheinbaum, a todo su partido y a todos los rascahueles que están cobrando de ese partido con toda desvergüenza, dejando que pasen estas cosas, mirando para otro lado y silbando en la loma. Bueno, y sin más. Ya me vuelves a preguntar de Brian Weiss, vuelvo a responder lo mismo que antes, no tengo idea. El gobierno poniendo el acento en los que pusieron la manta. Actúan como el arrastrado del gobierno de Venezuela que mandó a callar al diputado
por mencionar a las víctimas del régimen de Irán. Los cárteles son creados por la DEA. De veras, esa es la estupidez más grande, imaginable, que se repite en México de una manera asnal, constante desde hace muchísimos años, sin una sola prueba. Estados Unidos determina específicamente en la administración Nixon emprender la guerra contra las drogas. Crea instituciones para realizar, llevar a cabo y emprender la guerra contra las drogas. Esa gente responde a leyes que fueron promulgadas para luchar en contra de las drogas y son inspeccionados continuamente para ver si están haciendo su trabajo de lucha contra las drogas. De pronto llega un tipo que no tiene ni nombre ni cara y dice, ay no, los carteles los crea la DEA. Sí, hombre. ¿Por qué? Porque suena muy cómodo. Y porque suena así que va a ser el gobierno si la DEA está creando los cárteles, pues hay que dejarlos, ¿no? Las armas de los cárteles son extranjeras y las del gobierno y las del ejército mexicano también. ¿Desde cuándo acá México es una potencia productora de armas? Bueno, vamos a terminar con nuestros comentarios de esta semana. A ver si nos da tiempo de contarlos todos. Comentarios temerarios. Bueno, pues una cosa, los comentarios de esta semana estuvieron dominados de una manera notable porque me atreví a hablar otra vez del Tri, esta especie de grupo de rock mexicano que me parece abominable, sobre todo su líder, Alejandro Lora. Y bueno, los fans de Lora vinieron, me dijeron de todo. Me encanta cuando decían, es que tú eres un anciano. Y Lora tiene más años que yo. A ver, cálmate. Si no te gustan los ancianos, no entiendo cómo te gusta Alex Lora. Pero bueno, lo del Tri, y no saqué demasiadas cosas de eso, y también del novela Corina Machado, porque volvió a todo lo de siempre. Nunca explicaron por qué no merecía el Nobel. Simplemente que no les gustaba porque es de derecha, porque es amiga de Trump, o porque dice ser amiga de Trump, o porque se ha apoyado en Estados Unidos, por miles de cosas que no tienen nada que ver con los argumentos que dio el Comité del Nobel para otorgárselo. Esta idea de que solo puede acceder a ciertos premios o ciertos reconocimientos alguien que esté totalmente de acuerdo contigo, es de lo más cómica, además. No va a ocurrir así nunca. Ya deberían saberlo. Bueno, en fin. Vamos a esto que empieza mal, pero luego sigue peor. Se fue el sonido al iniciar los comentarios. Bueno, pero ya lo corregí todo muy bien. Sí, bueno, repetí desde el principio, o sea que... Ya, sí, estaban ustedes hablando de esto. Dejen de hablar que se fue el audio. Siguen hablando del audio. Bueno, ya entonces ya terminamos, ¿verdad? Sí, porque puro audio. Nada, se quedaron con lo del audio. En este momento debe estar saliendo audio. Yo veo que está saliendo audio. Yo veo que está entrando audio por todos lados. Pero no hubo audio en toda la sección. No sé por qué. Porque repetí el primer comentario. Para poderlos hacer todos. Bueno, pues lo siento si no se oyó nada. Los grabo después, ¿vale?
los grabo después y los ponemos después. De momento creo que estamos terminando. Esto ya es tardísimo. Voy a volver a grabar los comentarios y los ponemos para los segmentos. Mil disculpas, de verdad. No lo pensé. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias. Buenas. Ya vi cuál es el problema y sí es culpa mía. Como todo en este canal, es culpa mía. Nos vemos la próxima semana. El miércoles tendremos algo, el jueves estaremos aquí y mientras tanto, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.